y te paso la palabra. Muchas gracias, Cari, muchas gracias a todas por venir. Muchas gracias a Ainhoa y a María y a la comunidad Aspasia y al Lab. Es la primera vez que vengo a Zaragoza, así que me hace mucha ilusión. Me gustó mucho la propuesta que me hicieron de hablar sobre cuidados en el activismo y en el mundo de la participación y de los movimientos sociales, porque bueno, pues está haciendo ahora un estudio, un informe con un decálogo de autocuidados para las organizaciones, ¿no? Y bueno, tengo mucho que contaros, pero muy poco tiempo para desarrollaros todo. Entonces, os quería pedir también, si queréis en algún momento interrumpirme para preguntarme cualquier cosa, porque son como muchos temas, ¿no? Y también a las compañeros que se han inscrito a través del Zoom, que también me podéis interrumpir y preguntar en cualquiera de los temas que estemos hablando. Bueno, yo empecé durante este año a escribir un libro que se llama La Revolución Amorosa, que saldrá pronto, y también, bueno, pues forma parte de una gira y de una serie de podcasts. La Revolución Amorosa está basada... ¿Me podéis poner una presentación, por favor? Sí, claro, cómo no está. A ver. Ahí vemos. Lo paso con esto, ¿no? Un segundo. Ok, también lo ven ahí. ¿Lo ven en casa? Perfecto. Bueno, pues la Revolución Amorosa está basada en los cuidados, fundamentalmente. El cuidado a mí misma, el cuidado, bueno, a las relaciones que tengo, los espacios que habito, la gente con la que me relaciono. Y... No, ¿dónde le tengo que dar? ¿Ahí? No, así no. Espera. Dale. Ah, no. Ahí. ¿Así? Ay, no me funciona. Sí, espera un momentito. Dos. Esa la que me habías dado. A ver, mientras me lo arreglan, os cuento un poquillo sobre la Revolución Amorosa. El tema es que creo que la articulación, ¿no?, del cambio social y de la transformación social que necesitamos para construir un mundo mejor está determinado por nuestra capacidad para cuidarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, para cuidar los espacios que habitamos, para cuidar nuestras relaciones y nuestras redes y para cuidar el planeta. Desde la idea esta de que lo personal es político, ¿verdad?, es donde surge un poco la idea de que nuestros problemas emocionales y sentimentales, nuestros problemas personales son problemas políticos y por lo tanto requieren soluciones políticas, ¿no?, y soluciones colectivas. Bueno, yo trabajo un poco con la idea de que hay otras formas de relacionarse, otras formas de quererse y otras formas de organizarse posibles. Lo oía mucho en los adultos a mi alrededor de así son las cosas, hija mía, así esto es lo que hay, ¿no? La frase preferida, ¿no?, de los adultos, esto es lo que hay y esto son lentejas, si las quieres las comes y si no las dejas. Yo he sido siempre muy idealista, siempre he pensado que otro mundo es posible, ¿no? Y claro, formé parte de aquella juventud con aquel lema, ¿no?, de no a la guerra y de otro mundo es posible. Y desde ahí es como creo que bueno, pues podemos cambiar las formas de relacionarnos. Y en la medida en que podamos cambiar las formas de relacionarnos, podremos también cambiar las formas de organizarnos a nivel económico, a nivel político y a nivel social. ¿Esto qué implica? Que, bueno, pues que los cambios personales construyen y crean cambios colectivos. ¿Cuál es el problema principal? Bueno, pues a la hora de establecer una especie de plan de trabajo para aprender a cuidarme a mí misma, para aprender a cuidar a mi gente, para aprender a cuidar mis redes, para mí una de las herramientas principales con las que más estoy trabajando es el tema de la autocrítica amorosa. Con la autocrítica amorosa lo que hago es identificar qué es lo que me hace sufrir. Y también identifico qué es lo que hace sufrir a los demás, de mí, ¿no? Porque recuerdo en un viaje que me hice con las amigas, la primera vez que me dejaron mis papás salir de viaje, ¿no? Que mis amigas se sentaron una noche y me dijeron: Cori, eres muy egoísta. Pero me dijeron con tanto amor que a mí no me salió el rollo defensivo, ¿no? El rollo de no, porque no, que es lo primero que haces cuando alguien te señala algo que no te gusta y que te avergüenza, ¿no? Lo que hice fue empezar a trabajármelo pensando, bueno, si me lo dicen, pues será por algo, ¿no? Desde entonces hasta ahora he estado trabajando y perfeccionando en la técnica de la autocrítica amorosa que me ha ayudado a entender qué aspectos de mí puedo mejorar, ¿no? Yo soy de la generación de la EGB, entonces no sé si os acordáis que era aprobado, ¿no? O NM, que era necesita mejorar. Y hace poco como que me di cuenta, ¿no? En vez de hablar de efectos o en vez de hablar de
sí, me va a hablar de efectos, pues que podamos hablar de las cosas que podemos mejorar en nosotras, en las relaciones de pareja, muchas gracias, en las relaciones de pareja y en las relaciones grupales, ¿no? En la comunidad. Todo va para mí desde lo micro a lo macro, ¿no? En el Laboratorio del Amor, que es una escuela virtual de mujeres de todas las edades, de todos los países de América Latina y de España y de todas las clases sociales, lo que hemos estado trabajando es, bueno, pues en ese aspecto de la autocrítica amorosa que me permite identificar qué es lo que me hace sufrir a mí, qué es lo que nos hace sufrir a todos y a todas. Afortunadamente, cada vez en la sociedad hay más conciencia sobre el tema de los cuidados, ¿no? Con respecto a la salud mental y emocional. Y bueno, pues ahora se habla mucho del autocuidado, pero desde mi perspectiva yo no lo trabajo, bueno, al nivel este de los coach, ¿no? Que todo el rato te dicen, tú solita en tu casa, queriéndote mucho a ti misma, ¿no? La felicidad está dentro de ti, ¿no? Y yo al principio la buscaba y no la encontraba y yo decía, ¿será que no la tengo yo la felicidad dentro de mí, ¿no? Vamos a intentarlo. A ver. Le doy con este, ¿no? A ver. Sí, ahora. ¿Vale? No encontraba yo la felicidad dentro de mí y es porque me di cuenta de que la felicidad es un asunto político, no personal. Es decir, yo no puedo ser feliz si los demás a mi alrededor sufren, ¿no? Entonces, la revolución amorosa está basada en la ética del amor, la filosofía de los cuidados, el ecofeminismo, la comunicación no violenta, la autocrítica amorosa y la autogestión. Son conceptos que para mí son importantes porque, bueno, de lo que se trata es de ver si es posible bien, si es posible construir relaciones mejores, qué cambios tenemos que llevar a cabo para cambiar nuestra forma de relacionarnos y qué impacto tienen los cambios personales en nuestra forma de organizarnos política, social y económicamente, ¿no? La revolución amorosa pues es un concepto en el cual bueno, pues a medida que aprendemos a querernos mejor y a cuidarnos mejor, también podremos cuidar mejor a los demás, también podremos cuidar mejor nuestras redes, los espacios que habitamos y el planeta en el que vivimos, ¿no? Para mí una de las cuestiones principales de la revolución amorosa es desmontar la noción de poder, analizar las cuestiones de poder, que a nivel personal es un poco el trabajo que más estoy haciendo yo. Es decir, el entender cómo, bueno, cómo me relaciono yo con mi poder, cómo me relaciono yo conmigo misma y cómo ese poder choca con otros poderes, ¿no? Y cómo los seres humanos tratamos de dominarnos y de someternos y, bueno, pues también el plantear que hay otras formas de relacionarse que no están basadas en la dominación y en la sumisión, ¿no? Y que eso hay que aprenderlo porque, bueno, para mí es muy importante, claro, yo como vengo de las ciencias sociales, a mí lo que me ha faltado siempre en las investigaciones de ciencias sociales ha sido de, ok, ya tenemos el diagnóstico, ¿no? ¿Ahora qué? ¿No? Y bueno, pues eso ha sido lo que yo hice nada más salir de la academia y cuando terminé mi tesis doctoral, que versó en torno a las relaciones de pareja y el amor romántico, ¿no? La idea era de necesitamos herramientas para llevar la teoría a la práctica, ¿no? Y necesitamos herramientas que nos sirvan y nos sean útiles para el día a día, ¿no? Porque yo estoy convencida de que bueno, por un lado estamos, ¿verdad?, luchando en las calles, en los parlamentos, estamos logrando avances en el tema legislativo, ¿sí? Pero la realidad es que tanto el capitalismo como el patriarcado anidan en nuestros corazones, ¿no? Y es el epicentro ahora mismo de la lucha, ¿no? La casa, la cama, el hogar, nuestras relaciones más cercanas. Para mí son las principales frentes de batalla, ¿no? No tanto el salir a la calle a protestar como sobre todo el transformar las relaciones de nuestra cotidianidad. No solo con tu pareja, sino también con tu jefe, con tu jefa, con tu madre, con tu padre, ¿no? Con tus hijos. El poder analizar la noción de poder y, bueno, pues por supuesto poner en el centro los cuidados, que sean compartidos y asumidos por toda la comunidad. Como os decía, para mí es muy importante el proceso del autoconocimiento y de la autocrítica amorosa, aprender a usar mi poder para no hacer daño a nadie. Esta es una de las máximas de la ética amorosa, ¿no? Poder aprender a usar mi poder de manera que no perjudique a los demás y aprender a gestionar mis emociones para que no me arrasen a mí y no arrasen a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Una cosa que aplicamos en el ámbito de la violencia machista, aplicarlo a todo lo demás. El hecho de que tú estés nervioso, nerviosa, estresada, frustrada, cansada, agotada,
triste, dolida, dolido, furioso, no te da derecho a tratar mal a los demás. Y desde esta perspectiva, gracias a, bueno, yo creo que gracias a la lucha feminista hoy hemos entendido, ¿verdad?, que la violencia no son solo los golpes físicos y las violaciones sexuales, sino también, la violencia también es el dolor que nos causan las palabras de los demás, ¿no? Ahora sabemos que hay una violencia psicológica y emocional que nos hace daño y que, por supuesto, ¿no?, bueno, pues tiene que ver en nuestra salud mental. Bueno, como os he dicho, ¿verdad? Partimos de esta idea de que los cambios personales son cambios políticos, que lo personal es político y que otras formas de quererse y de organizarse son posibles. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? Esto es un poco la base, ¿no?, de cómo podríamos, cuando yo me pregunto cómo podríamos mejorar nuestras relaciones. Ojo, primero, la relación que yo construyo conmigo misma y la relación que construyo con los demás. ¿Qué es lo que me hace sufrir? ¿Qué es lo que nos hace sufrir a todos y a todas, ¿no? Obviamente es el capitalismo y el patriarcado en primer lugar, las jerarquías, las relaciones de poder, el abuso y la explotación nos hace sufrir mucho, ¿no? La acumulación y el acaparamiento, el individualismo, la soledad, ¿no? La soledad es lo que nos está matando, es una pandemia muchísimo peor que la del coronavirus. El narcisismo, el egoísmo, la competición, la lucha, la violencia y la destrucción, ¿no? El capitalismo y el patriarcado nos están conduciendo a la sexta extinción masiva y es la principal fuente de sufrimientos, ¿no? Los seres humanos sufrimos por la falta de ingresos, por la falta de libertad, por la falta de derechos, por la pobreza y la exclusión social, pero también sufrimos por todo lo que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales, ¿sí? Sufrimos por la soledad, por el rechazo y la discriminación, sufrimos por la exclusión social, el abandono, los traumas de la infancia, las luchas de poder y la violencia de las relaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, pues aunque por un lado sufrimos por la falta de ingresos y de libertad, la principal fuente de sufrimiento tiene que ver con nuestras... No nos enseñan a querernos bien, no nos enseñan a tratarnos bien, no nos enseñan, ¿verdad?, a manejar nuestro poder y, por supuesto, nos duele también mucho amor y cuidados. La falta de autoestima, la falta de autonomía económica y de autonomía emocional, ¿no? Porque las relaciones de dependencia también nos causan mucho dolor. El abuso y la explotación nos duelen, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo a perderlo todo y sobre todo el miedo a que no nos quieran, ¿no? A envejecer solas, a quedarnos sin red, ¿no? Sin red de apoyo y sin red amorosa. Nos hace sufrir mucho la falta de correspondencia y de reciprocidad en nuestras relaciones, ¿verdad? Sobre todo en las de pareja, pero también con nuestra gente querida, ¿no? Cuando sentimos que nosotras damos más cuidados de los que recibimos, ¿no? La falta de correspondencia o de reciprocidad. Las relaciones interesadas y de dependencia también nos hacen mucho daño. Se me ha ido. No, Ahora, ahí está. la necesidad de sentirnos superiores a los demás, ¿sí?, también nos causa mucho dolor. Bueno, ya ahora profundizamos un poquito, ¿no?, en torno al tema del ego y de cómo manejamos el ego los seres humanos, porque me parece, bueno, ahora mismo es uno de los temas que más me apasionan, ¿no? El cómo manejamos nuestra relación con los demás, el reconocimiento que necesitamos de los demás y cómo eso nos, bueno, pues nos puede hacer mucho daño y nos puede hacer sufrir mucho a los demás, ¿no? El ego, el narcisismo, la necesidad de sentirnos únicas, especiales, la necesidad de dominar, someter, la necesidad de controlar. ¿Qué más nos hace sufrir a los seres humanos? La indiferencia de los demás, ¿no? Sobre todo los grupos, el desprecio, la traición, las infidelidades, las mentiras, los engaños, los rumores en torno a lo que hacemos y dejamos de hacer, las burlas crueles, las bromas crueles, los insultos, las amenazas, las bromas, el acoso, los malos tratos y las humillaciones públicas. Para mí todo esto es violencia, lo que pasa es que no lo tenemos identificado como violencia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hace alguien una broma cruel a alguien que se siente humillado, ¿qué es lo que solemos decir? Uy, qué amarga, ¿no? Qué poco sentido el humor, ¿no? ¿Sí? O qué exagerada, ¿verdad? Cuando alguien nos duele y protestamos y decimos, oye, no me gusta esto que me estás diciendo, oye, qué poco sentido el humor, ¿no? Qué amarga, ¿vale? Es un poco la excusa que utilizamos para agredir a los demás, ¿sí? Siempre bueno, acudir un poco a, no sé, yo lo estoy haciendo para que nos riamos todos, ¿no? Claro, hay que tener mucho temple, ¿verdad? Para ser el centro de las burlas. Yo lo he sido durante mucho tiempo, porque siempre he sido pues una niña como que he evitado el conflicto, que me cuesta mucho poner límites, me cuesta mucho decir que no, ¿no? Y siempre he sido objeto de todas esas burlas que nunca
se han identificado como violencia, pero que a mí me han hecho mucho daño, ¿no? Y que, bueno, pues ahora para trabajarme eso, me estoy trabajando la asertividad, me estoy trabajando la autodefensa emocional, ¿no? Y bueno, aprendiendo ahí a poner límites. Bueno, estos son los datos un poco así muy rápidos sobre salud mental, ¿no? En España se suicidaron en 2020 11 personas al día, o sea, una cada 2 horas y cuarto. La mayoría de las personas que se suicidan son hombres, ¿vale? Y bueno, España es uno de los países principales en consumo de psicofármacos, ansiolíticos, antidepresivos. Claro, es que es curioso porque somos uno de los países que más sol tenemos, ¿no? Y que más buen tiempo o mejor clima tenemos, ¿no? Estos datos están empezando a preocupar seriamente a los gobiernos porque, bueno, pues de alguna manera, pues no sé si era que, a ver, un momento. ¿Va? Lo estás pasando tú para llegar a donde estábamos con los datos. Vale, son más de 2 millones de españoles y las mujeres somos las que más consumimos esos psicofármacos para aguantar, para resistir, ¿no? Nos empastillan y nos medican hasta arriba para que aguantemos la doble jornada laboral, en el caso de las madres, la triple jornada laboral, y para que resistamos. Y también a los niños los estamos medicando para que aguanten la falta de tiempo, de amor y de cuidados. A ver. Voy, un segundo. A ver, prueba ahora. ¿Dónde tengo que apuntar? No, es que es una cuestión de... Sí, no es la puntería. ¿Eh? No es la puntería. ¿No es el puntero? No. Ahora. ¿Va? Vale. Entre los factores que dañan nuestra salud mental y emocional ya hemos visto, ¿no? El abandono, la soledad, el hambre, la falta de amor y cuidado, pero también las migraciones, los exilios forzosos, ¿no? Las discapacidades, la pérdida de los seres queridos, que es lo que más hace sufrir, ¿verdad? Las deudas y los problemas económicos, el acoso sexual, el acoso físico, los conflictos con la pareja, con los familiares, con nuestros seres más queridos, ¿no? Es lo que más nos hace sufrir. Ahora, entonces, una vez hecho el diagnóstico, ¿verdad? Que vemos que lo difícil que es ser feliz, lo difícil que es estar bien en un mundo tan enfermo, tan violento, tan desigual y tan cruel, la pregunta es ¿qué necesitamos para vivir mejor a nivel personal y a nivel colectivo? A mí me impresiona mucho conocer en América Latina la filosofía del buen vivir que pertenece un poco a la cosmogonía de las tribus indígenas y del pueblo indígena de los Andes, ¿no? Y que, bueno, tiene que ver con la idea de que nosotras y nosotros podemos vivir bien si vivimos en armonía con la comunidad, ¿no? Si somos capaces de vivir en armonía con nuestra comunidad y con la naturaleza y el entender que somos parte de un todo. Claro, en Occidente tenemos justo la filosofía contraria, ¿no? La del individualismo, ¿verdad? La filosofía de sálvese quien pueda, y me parece como maravilloso el pensar, bueno, pues en estas utopías posibles, ¿vale? En las cuales todos y todas podamos vivir bien. Para mí, de alguna forma, creo que un poco lo que nos está fallando en el sistema educativo de Occidente es que no nos enseñan a pensar en el bien común, ¿no? Sino en el único, en el bien tuyo, ¿no? Y en tu propia supervivencia. Es la ley del sálvese quien pueda y la ley del más fuerte. Para mí, este concepto es muy potente, el del buen vivir, porque, bueno, pues sobre todo en las comunidades a las que pertenecemos todos necesitamos sentirnos aceptados y aceptadas, ¿no? Todos necesitamos sentirnos integradas y no hay una cosa más dolorosa para un ser humano que es que su propia comunidad no le acepte. Fijaros que antiguamente cuando éramos tribus nómadas y no teníamos leyes y no teníamos cárceles, la forma de castigar a los disidentes o a los raros o a los anormales o a la gente que perturbaba la armonía del grupo se la expulsaba de la comunidad y eso significaba la muerte, ¿no? Porque los seres humanos somos seres interdependientes y solos no podemos sobrevivir. Entonces, bueno, pues esta es una de las claves, ¿no? Para mí, el encontrarme con este concepto de la buena vida también me impactó, sobre todo el darme cuenta de que yo tengo derecho a vivir una buena vida y todas las mujeres tenemos derecho a vivir una buena vida, ¿no?
y es un derecho que puede ser reclamado y que tiene que ver con bueno, pues tener cubiertos, ¿verdad?, las necesidades básicas, ¿no?, de alimentación, de recursos, de un derecho a techo, y que tiene que ver con bueno, pues tener nuestra libertad, nuestros derechos garantizados y una red de amor y de apoyo alrededor. Es una de las, creo yo, cuestiones básicas para poder vivir una buena vida. ¿Qué necesitas tú para estar bien? Cuando trabajo esto a nivel personal, fijaros que a las mujeres nos cuesta mucho. Cuando hago este taller entre hombres y mujeres, noto que a las mujeres nos cuesta mucho decir en voz alta qué es lo que yo necesito para estar bien. Además, cuando lo hacemos sin darnos cuenta, muchas de nosotras decimos cosas como que mi marido deje de beber o que mi hijo no deje los estudios y haga una carrera, ¿no? Es decir, tenemos deseos y necesidades que no tienen que ver con nosotras, sino con los demás, ¿no? Y bueno, pues cuando tú te pones a pensar qué es lo que yo necesito para estar bien, es cuando puedes juntarte con otra gente para que podamos todos y todas estar bien, ¿no? Yo para vivir bien necesito, y este es mi propio listado que me he hecho, os aconsejo que os hagáis esta pregunta de vez en cuando, porque fijaros, ¿no? Igual que, por ejemplo, nos reunimos con las amigas y las preguntamos ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? También es muy importante hacerlo con nosotras mismas. Mirarte tú y decirte cómo estás, cómo te sientes. Y también el preguntarte qué es lo que necesitas para poder establecer un plan de acción, tanto individual como colectivo, ¿no?, para poder ir a mejor. Bueno, yo tengo claro que necesito un techo para resguardarme del frío y del calor, comida caliente 3 veces al día, agua potable, luz eléctrica, energía, ducha de agua caliente. Siempre meto esto de la ducha de agua caliente porque viví durante 2 años sin ducha de agua caliente y ahora la valoro más que nunca, ¿no? Que son cosas que damos muy por supuestos, pero que son básicas para el bienestar, ¿no? Poder ir al médico y tener acceso a pruebas, a tratamiento y a medicina, tener derecho a la educación, poder vivir una vida libre de abuso y de violencia, ¿no? Y tener los derechos básicos garantizados. El poder ser tú misma en las comunidades a las que perteneces, en las redes en las que estás, familiares y amigos, ¿no? Y también, por supuesto, en las redes de activistas y poder celebrar la vida y los momentos importantes, ¿no?, con los demás. Estos derechos tienen que ver con lo que necesitamos las mujeres para estar bien, cosas básicas como poder caminar por la calle, ¿no? Poder usar el transporte público, poder divertirnos sin sufrir violencia, y bueno, pues entender que para nosotras y nosotros poder vivir bien necesitamos que los demás también estén bien. Es decir, tú no puedes ser feliz en un mundo en el que los demás sufren y lo pasan mal, ¿no? Y por eso creo que es tan importante el entender que la felicidad es un asunto colectivo, que la felicidad es un asunto político, ¿no? Y que, bueno, pues que en la medida en que se dan las condiciones para que todos y todas estemos bien, pues es más fácil trabajar, ¿no? Por un mundo mejor, que esto sería un poco lo que necesitamos todas y todos. Un mundo sin guerra, sin pobreza, sin hambre, y poder vivir una vida libre de explotación, violencia y sufrimiento, que creo que es una de las bases, ¿no?, de esta idea de la revolución amorosa, de ir a mejor y de vivir mejor, y de entender la felicidad como un asunto colectivo, ¿no? Otra pregunta que nos surge es qué necesitamos para la revolución amorosa, es decir, qué necesitamos a nivel colectivo, ¿no?, para cambiar este mundo. Bueno, hemos visto los valores del capitalismo, ¿verdad?, la dominación, la sumisión, etcétera, y ahora los valores y principios de la izquierda y del feminismo, igualdad, libertad, solidaridad y toda esta serie de conceptos, ¿no?, como los cuidados compartidos, la equidad y la cooperación, la empatía y la solidaridad, los derechos humanos fundamentales, la comunicación no violenta, el apoyo mutuo y los buenos tratos, y para mí un concepto muy importante, el compañerismo, ¿no? El poder tratarnos todos y todas como compañeros y compañeras. Creo que junto con el apoyo mutuo es uno de los conceptos para mí más bonitos y más importantes, ¿no? Cuando preguntamos a nivel colectivo qué necesitamos las mujeres para vivir bien, bueno, pues que dejen de matarnos, lo primero, ¿no? Que también esta es un poco la respuesta que doy yo cuando me preguntan ¿qué más queréis las mujeres? Es decir, ya lo habéis conseguido todo, ¿qué más queréis las mujeres? Pues yo digo, mira, pues que dejen de matarnos, que dejen de violarnos, que dejen de acosarnos en la calle, en los espacios públicos, en el transporte, que se respeten nuestros derechos, que nuestros cuerpos no sean utilizados por los hombres para hacer sus negocios y tampoco nuestras criaturas, y que podamos liberarnos todas juntas de la explotación emocional, laboral, doméstica, sexual y reproductiva.
Para mí esto, desde que soy pequeñita, me ha impactado mucho, ¿no? El ver que los hombres están luchando contra la explotación laboral, que nosotras además les hemos apoyado durante todos los siglos, ¿verdad? En sus luchas para acabar con las clases sociales y con la explotación laboral, y que nosotras, además de la explotación laboral, tenemos, ¿verdad?, toda una serie de explotaciones que tienen que ver con nuestro rol de género y con nuestro sexo, por supuesto. Entonces, bueno, para mí esto es súper importante, ¿no? Que nos planteemos que necesitamos a nivel colectivo. Necesitamos aprender a pensar en el bien común, necesitamos poder aportar a la comunidad en la que vivo, ¿no? Reivindicar nuestro derecho a vivir bien. Y bueno, para mí una de las cosas que más me ha ayudado es darme cuenta de que yo no he venido a este mundo a sufrir, no he venido a este mundo a pasarlo mal. Esto era una discusión que yo tenía con mi abuela cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral, ¿no? Porque mi abuela me decía, no, pero el sufrimiento es inevitable. No hay nada que se pueda hacer por dejar de sufrir, ¿no? Y yo le decía, bueno, si pierdo a un ser querido, evidentemente, el sufrimiento es inevitable, ¿no? Pero, por ejemplo, si estoy con un chico que me trata mal, ahí el sufrimiento quizás sí que sea evitable, es decir, quizás sí que puedo salir de esa relación, ¿no? Y además me puedo ahorrar toneladas de sufrimiento. Por ejemplo, si empiezo una relación con un hombre que me dice que está casado, ¿vale? Pues yo puedo decidir si quiero lanzarme a sufrir con ese hombre o si mejor me cuido y dejo esa relación que no va a ir a ningún lado, ¿no? Bueno, pues a esto me refiero, a que nos podemos ahorrar toneladas de sufrimiento y que, bueno, para mí un poco la base del trabajo de la transformación y de la revolución amorosa son los cuidados. Cómo me cuido yo, cómo cuido mis relaciones, mis redes, cómo cuido los espacios que habito y el planeta en el que estamos. ¿Qué nos tenemos que trabajar? Porque claro, este es el tema, ¿no? Después de enarbolar bellos discursos sobre un mundo mejor, lo importante es cómo ponerse manos a la obra, que para mí, bueno, pues se trata de poder llevar, ¿no?, la teoría a la práctica. ¿Qué necesitan los hombres para la revolución amorosa? Bueno, todo un tema, ¿verdad? El tema de las masculinidades, el trabajo que están haciendo ya tanto en la academia como en el activismo, los hombres igualitarios o los hombres feministas o los hombres aliados o los hombres antipatriarcales, y creo que los 4 principales grandes bloques es que los hombres puedan quitarse la corona y puedan incorporarse al sistema de cuidados, renunciar al privilegio de recibir cuidados sin darlos, aprender a cuidarse a sí mismos y aprender a cuidar sus redes de amor para que sean seres autónomos que no dependan de ninguna mujer y no necesiten ni criadas ni asistentas, ¿no? Creo que esta es una de las cuestiones principales. Tienen que aprender a trabajar la misoginia y la homofobia, porque, bueno, pues a los niños les seguimos educando bajo el pilar de que lo más horrible que existe en el mundo es ser un varón y parecer una niña, ¿no? Es el principal insulto y la principal forma de humillación en todos los centros de estudios, ¿verdad? Y en los parques públicos y en los espacios infantiles. No hay nada más espantoso que el color rosa, no hay nada más horrible que alguien te compare con una niña o con un maricón, ¿no? Eso sigue siendo los 2 grandes terrores de la masculinidad, ¿no? La homosexualidad y todo lo que tenga que ver con lo femenino. Los hombres, por supuesto, tienen que trabajar en la mutilación emocional que sufren desde que son muy pequeños, para poder, bueno, desarrollar cosas como la empatía, ¿verdad? Porque si no, acaban psicópatas perdidos, es decir, sin ninguna capacidad de emocionarse o conmocionarse o sentir amor por los demás. Los hombres tienen que trabajarse en los privilegios, es decir, pues su derecho a vivir una doble vida, ¿no? A tener una esposa y a tener muchas amantes, el trono en el hogar, es decir, su privilegio de, bueno, de tener más tiempo libre que nosotras, ¿vale? En todo el mundo, en todo el planeta, los hombres tienen el doble de tiempo libre para todo, para divertirse, para ver a su gente querida, para dedicarse a sus pasiones, para estudiarse una oposición, un doctorado, un máster, para reforzar idiomas, para tener amantes y amigas de todo tipo, ¿no? Los hombres tienen más tiempo para dormir, para descansar, para irse de fiesta, para desarrollarse, para hacer activismo, para sus luchas políticas, en sindicatos, partidos, asociaciones, etcétera, ¿no? Y este es un privilegio que se nota dentro del activismo, ¿vale? La diferencia entre bueno, la cantidad de tiempo que tenemos las mujeres y la cantidad de tiempo que tienen los hombres. Esto está directamente correlacionado con el uso de psicofármacos, es decir, cuanto más agotadas estamos, ¿no?,
y más difícil resulta, ¿verdad?, el poder combinar la conciliación de nuestra vida personal con nuestra vida en el activismo, con nuestra vida laboral, etcétera, bueno, pues más sufrimos y peor es nuestra salud mental. Es decir, yo creo que también hay una correlación directa entre la salud mental y el tiempo del que disponemos para poder estar bien, para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues en procesos terapéuticos, ¿no? Pero incluso a mí me ha pasado, supongo que a las que estáis aquí también os ha pasado, ¿no?, el querer participar en movimientos sociales y en determinados espacios que siempre se hacen a la hora de la cena, del baño, de la batalla campal de por la noche, ¿no? Incluso las manifestaciones muchas veces se convocan en una hora en la que pueden ir chicas jóvenes, pero no las que somos mamás, ¿no?, y las que estamos intentando conciliar todo. Bueno, sigamos con los hombres. Los hombres tienen que trabajar el tema de la explotación doméstica, es decir, fijaros que todavía hay un dato que a mí me parece pero absolutamente espantoso. De los hombres que saben hacer las tareas básicas para la supervivencia, ¿vale?, de cada 3, 2 dejan de hacerlas cuando se emparejan. O sea, se van a vivir con una mujer y dejan de limpiar, dejan de organizar, dejan de ir a la compra, dejan de hacer lo poco que hacen, ¿vale? Y es porque siguen creyendo que nosotras las mujeres hemos venido a este mundo a cuidar, ¿no? Y que hemos venido a este mundo a sufrir y a sacrificarnos y a renunciar a nuestra libertad para que ellos puedan vivir como reyes, ¿no? Yo no sé si os pasa, pero a mí me pasa mucho en Nochebuena, ¿verdad? Que siempre está el cuñado intentando hablar de feminismo para picarme a mí, ¿no? Yo paso completamente el tema y luego ya se pone a hablar que si Juan Carlos, ¿verdad?, hay que ver este rey, no sé cuántos tal, y que si la clase obrera y tal, y yo mientras poniendo los turrones, el café, ¿no? Y le digo, pero tú qué me estás contando, quítate tú primero la corona y luego si quieres hablamos del rey Juan Carlos. Pero me dice, ¿pero qué corona? Y digo, ¿pero qué corona? Pero no la ves, que estamos todas aquí poniendo y quitando la mesa y vosotros sentados, ¿no? Incluso miembros de mi familia que hace, pues como mi papá, ¿verdad?, que es un hombre igualitario, corresponsable y tal, pero que el día de Nochebuena no se levanta, ¿me entendéis? Porque como está el mundo masculino, ¿no? Y es como de, o sea, yo siempre voy a la cocina y traigo una escoba y digo, igualdad, libertad, revolución, la escoba, ¿sí? No pintarse las uñas, ni ponerse muy tal, ni disfrazarse, que eso les encanta, ¿no? A los hombres de mi familia, al final de la noche, disfrazarse de mujer y tal. Digo, si usted quiere disfrazarse de mujer, cógete la escoba y ponte a barrer, ¿no? Porque además no son conscientes, ¿verdad?, del tiempo que hemos dedicado las mujeres a organizar la cena, quién compra la bebida, quién compra la comida, cómo organizamos el menú, cómo llevamos la comida, cómo la cocinamos, ¿verdad? No es solo, ¿no?, el momento de es que son muchos días de preparativos. Bueno, cuento esta anécdota porque la principal revolución que tienen que hacer los hombres no es en las barricadas ni en las fábricas, ¿verdad?, sino sobre todo en sus hogares, en la cama y en la casa. Es donde está ahora mismo el epicentro de la lucha, ¿no? Tienen que trabajar su falta de responsabilidad afectiva y su miedo al compromiso, su miedo a las mujeres, su miedo a enamorarse, la dependencia de los cuidados, la paternidad, la honestidad y también la relación con el feminismo y las mujeres que luchan por sus derechos y libertades, porque estamos viendo a muchísimos hombres muy frustrados, muy traumatizados, muy llenos de rencor, debido a los avances que estamos realizando las mujeres, ¿no?, en el mundo. Ahora hay un discurso no ya machista, antifeminista, ¿no?, que cuestiona, bueno, pues todos los avances que hemos conseguido hasta ahora y, bueno, pues que creo que es una cosa que se puede trabajar como todo en esta vida. ¿Qué nos tenemos que trabajar nosotras? Que también tenemos tela, no os creáis, que mucho listado con los hombres, que es largo el listado, pero en nuestro caso también tenemos que trabajarnos muchas cosas, ¿no? Como la adicción romántica, ¿verdad? Desde pequeñas nos educan para ser junkies del amor romántico, nos tenemos que trabajar las dependencias emocionales, nos tenemos que trabajar la necesidad de ser amadas, que nos tiene muy atadas a las mujeres, el miedo a la soledad y, por supuesto, todos los patriarcados que tenemos dentro, ¿no? Nosotras también somos sujetos patriarcales, además de ser objetos, y no solo sufrimos el patriarcado, sino que también lo ejercemos. Por ejemplo, ¿quién cose las camisetas de 5 euros que nos ponemos nosotras, ¿no? ¿Entendéis? Yo cuando empiezo a ver, ¿no?, qué privilegios tengo y quién está por debajo de mí y cómo me aprovecho, ¿vale?, de las mujeres, de mi entorno y de la vida, pues creo que es un ejercicio que tenemos que hacer hombres y mujeres, ¿vale? Cómo sufrimos el patriarcado y cómo lo ejercemos sobre los demás en base a nuestros privilegios. Nos tenemos que trabajar mucho el autocuidado, la autoestima, la autonomía, la confianza en nosotras mismas, fundamental, ¿no?
el uso que hacemos del poder que tenemos, ¿vale? Aprender a negociar, a poner límites, a decir que no, aprender a identificar la violencia y los malos tratos, aprender a cuidar nuestra red afectiva y sobre todo, creo yo, la gran asignatura pendiente, ¿no? El poder crear redes de apoyo entre nosotras y bueno, pues unirnos en la lucha por un mundo mejor que también es tan importante. ¿Qué te tienes que trabajar tú? ¿Vale? Lo personal es político, vamos de lo macro a lo micro, todo el tiempo así, ¿no? Que nos tenemos que trabajar en conjunto. ¿Qué me tengo que trabajar yo? Os lo cuento porque yo de pequeña, bueno, no sé, con 15 años yo ya estaba con los discursos, ¿no? Fascinada con el anarquismo, las mujeres libres anarquistas de España, etcétera, y mi madre me decía, sí, sí, pero tú lo que tienes que hacer ahora es el baño. Y yo decía, no, que me vean mamá ni con el sindicato de estudiantes contra la guerra de Irak, tal, y no es. Sí, sí, pero tú lo que tienes que hacer es el baño, hija mía. Claro, me decía, el mundo muy bien, cambias el mundo, todo lo que tú quieras, pero tienes que empezar en casa. Pero yo no entendía, ¿vale? Lo que es la solidaridad y lo que es la cooperación. Digo, sí, lo entendía, porque me parecían muy bonitas las palabras, ¿no? El apoyo mutuo, todo eso, pero mi madre me decía, aquí hay que empezar por la casa, hay que empezar por uno mismo, hay que empezar por ti, y el cambio tuyo es lo que influye en la construcción de un mundo mejor, ¿no? Así que esto lo aplico yo ahora, por ejemplo, con mi marido también, ¿vale? Porque me acuerdo un día que le dije, mira, cariño, yo creo que Gael se va a creer cuando sea mayor que esto de la mierda, la caca, el pis, los orines, los vómitos, la bilis, no, las secreciones y desechos humanos, se va a creer el niño que es una cosa de mujeres, porque soy yo la que estoy, ¿verdad?, en contacto con la caca de las perras, los vómitos del niño, mi sangre menstrual, en fin, los fluidos corporales, ¿no? Digo, entonces yo creo que para que el niño vea que no es una cosa de mujeres, tiene que ponerte a hacer el baño. Mi madre decía, ¿tú crees? Sí, sí, porque solo se educa con el ejemplo. Y si él solo te ve en la barbacoa, vuelta y vuelta, ¿sabes? Como si fueras un macho, ¿no? De estos, ¿verdad? Digo, se va a creer el niño que eso es colaborar en casa, ¿vale? Hacer así con la mano, ¿no? Mientras con la otra sujetas la birra. No, no, el niño te tiene que ver limpiar mierda, te tiene que ver raspar ahí, ¿no? Afortunadamente lo he logrado, ¿vale? Pero bueno, ese es el tema, ¿no? En la relación de los hombres y la mierda. ¿Qué te tienes que trabajar tú? Pues eso, nos tenemos que trabajar, bueno, pues un montón de cosas, que yo creo que la buena noticia es que todo en esta vida se puede trabajar. Es decir, yo, por ejemplo, no puedo decirles ahora a ustedes, yo soy muy mentirosa, estoy así, me tienen que aceptar por como soy, ¿verdad? Ni tampoco se lo puedo decir a una nueva amiga que me eche, de mira, yo es que soy, yo qué sé, por ejemplo, que de repente se me va la olla y te dejo tirada en cualquier lado, ¿vale? No, es decir, yo puedo hablar de mis defectos y de las cosas que necesito mejorar, con el ánimo de cambiarlas, ¿vale? No de que se me acepte así como soy, ¿no? Entonces, la buena noticia es que el egoísmo se puede trabajar, el narcisismo se puede trabajar, la avaricia, la codicia, el odio, el rencor, la falta de autoestima, la ignorancia se puede trabajar, la honestidad y la sinceridad, también los traumas de la infancia y muy importante, la misoginia, el machismo, la homofobia, la lesbofobia, el clasismo, el racismo, la xenofobia, todo se puede trabajar. Incluso dentro de uno mismo y de una misma, ¿eh? Por ejemplo, yo ahora he empezado a trabajar mi gordofobia, ¿no? Cuando yo me miro en el espejo y empiezo, joder, que michelines hay que ver, que se me salen no sé cuántos, ¿no? Trabajar de todo eso que, bueno, pues lo interiorizamos muchas veces sin darnos cuenta y que se puede trabajar. El miedo, los complejos, las inseguridades, la desesperanza, la desolación, la culpa, el odio, el rencor, ¿vale? Todo se puede trabajar y mucho mejor si trabajamos en red y en compañía. ¿Entendéis? Si entre todos y todas buscamos las maneras, ¿no?, de construir herramientas que nos ayuden a convivir mejor y a tratarnos mejor. Cuando nos planteamos cómo cuidamos mis redes y mi comunidad, ¿no? Yo he descubierto la fórmula de... Bueno, me he dado cuenta, ¿verdad?, de que la mayor parte de los problemas que tenemos entre nosotras y nosotros tiene que ver con las estrategias que utilizamos para conseguir lo que queremos. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, imagínate que me gusta mucho tu bolso azul, ¿vale? Y yo puedo conseguir tu bolso de muchas maneras diferentes. Unas son éticas y otras no lo son. Por ejemplo, que después cuando termine te diga, oye, nos vamos a tomar unas cañas y tal, me hago súper amiga tuya, no sé qué, te digo, qué bolso más bonito, tal, me encantaría tener uno, porque te puedo seducir para que me des el bolso, ¿vale? También te puedo decir, si no me das el bolso, le voy a contar a todo el mundo que
¿vale? Te puedo extorsionar, ¿no? Te puedo sobornar, te puedo chantajear y decirte que ese bolso lo necesito porque sin ese bolso no voy a echarme a llorar para que tú sientas lástima de mí y digas, pobrecita Coral, y me lo des. También puedo hacer que cuando vayas al baño, pues quitártelo, robártelo sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Puedo conseguirlo de muchas maneras, pero la cuestión que hay que preguntarse ¿es ética mi forma de conseguir lo que quiero, lo que necesito y lo que deseo? ¿Perjudico a alguien cuando yo quiero conseguir eso? Imagínate que tu amiga me dice, mira, Coral, ese bolso azul tiene mucho valor para ella porque se lo regaló su papá y para ella es un regalo sentimental que no puede regalar. Bueno, yo me puedo plantear que a lo mejor puedo renunciar a mis objetivos, ¿entiendes? Que a lo mejor no es tan importante ese bolso para mí y sí lo es para ti, ¿no? Bueno, pues lo que es desarrollar un poquillo la empatía, ¿verdad? Y también el preguntarme si mis propios objetivos son éticos, ¿no? He puesto ahí cómo me relaciono con las mujeres porque me parece súper importante, para mí es uno de los puntos de partida del trabajo personal, de crecimiento, transformación y desarrollo personal. ¿Cómo me relaciono con las mujeres? ¿Cómo me aprovecho de las mujeres de mi entorno? Y esto es algo que tenemos que hacer todos y todas. Es decir, pues desde por qué me llevo los tuppers todas las semanas a mi casa, ¿no? A, bueno, pues cómo me aprovecho de la vulnerabilidad y de las mujeres más pobres del planeta y de las mujeres a mi alrededor. Creo que esto es súper importante, el aplicar de una perspectiva ética, ¿no? De la ética del amor. Los principales problemas que tenemos los seres humanos tienen que ver con problemas de comunicación, pero sobre todo problemas de ego y de poder, relaciones de poder, luchas de poder, jerarquías, liderazgos, ¿no? Problemas con el ego, que crean batallas, guerras, bando, problemas con las emociones, cuando no las podemos controlar, por ejemplo, la envidia, ¿no? Es una cosa como tremenda que nos hace muchísimo daño, y la violencia machista, todo lo que tiene que ver con la discriminación, la desigualdad, el abuso y la explotación. Bueno, a nivel personal, cuando yo me he planteado esta pregunta, ¿cómo cuido mis redes? ¿No? Lo que yo he notado es, dedico tiempo a mi gente, a la gente a la que quiero, me preocupo por su bienestar, les ayudo cuando me necesitan, soy honesta y leal conmigo misma y con los demás, construyo relaciones de compañerismo y de ayuda mutua, cuido mis palabras, pienso en el bien común, trabajo la empatía, ¿verdad? Y trato de ser solidaria. Pero a nivel colectivo necesitamos mucha autocrítica amorosa para poder, bueno, pues identificar eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sufrir y qué es lo que hace sufrir a los demás? Vivimos una sociedad que, si os habéis dado cuenta, tendemos mucho al victimismo, ¿vale? Yo he estado estos 4 años trabajando en centros de menores, dándoles talleres sobre autocuidado a los chicos, y la mayoría de ellos son, bueno, la mayoría de ellos son incapaces de admitir la responsabilidad que han tenido en el delito que han cometido. Pero lo veo dentro y fuera de la cárcel. Es decir, que a casi todo el mundo le cuesta mucho decir, sí, la he cagado, sí, lo he hecho mal, sí, me he equivocado, ¿no? Esa bueno, capacidad para hacer autocrítica y para no solo reconocer los errores, sino bueno, también reparar, ¿no? Hacer reparación del daño que hemos hecho. Nos cuesta muchísimo porque siempre vamos a la defensiva, ¿no? Y siempre entendemos a echarle la culpa a los demás. Lo realmente difícil es el poder aprender a usar nuestro poder, el poder plantearnos, ¿no? ¿Cómo hago yo para no dañar a los demás? Y para, bueno, pues poder cuidar mi comunidad en la que vivo, ¿no? Aprender a cuidar nuestras emociones para que no hagan daño a nadie, ¿no? Y dejar de usar la excusa de esta agresión, esta persona se lo merece porque tal, ¿no? Porque a mí me sorprende mucho, ¿no? Como incluso dentro de los espacios feministas no toleramos la violencia machista, pero sí la violencia entre nosotras, que también es violencia patriarcal, con excusas como es que ella es de este bando o tiene un pensamiento diferente a mí, ¿no? Creo que la clave es trabajarse los patriarcados, es decir, admitir que todos y todas somos patriarcales y admitir que la violencia es todo acto que hace daño a los demás, que causa un perjuicio en los demás y que pues, entonces no es solo violencia física, también es bueno, pues cómo pisoteamos el corazoncito de nuestros seres más queridos, ¿no? Y cómo incluso, que me parece una parte muy importante del trabajo de liberarnos de los patriarcados, que es la violencia contra nosotras mismas.
Para mí, el patriarcado se desarrolla en 3 niveles. O sea, la guerra contra las mujeres tiene 3 niveles. La guerra contra las mujeres, la guerra entre nosotras y la guerra contra mí misma, donde yo interiorizo, ¿verdad?, todos esos valores del patriarcado para tratarme mal. Cuando yo he empezado a aprender a tratarme bien y a construir una relación bonita conmigo misma, pues he empezado, por ejemplo, por simplemente poner atención a cómo me hablo yo a mí misma, ¿sí? Y yo antes me hablaba así. Hay que ver, Colar, es un desastre. Siempre estás igual, es que nunca lo vas a conseguir, es que no vales para nada, es que, ¿no? Bueno, pues yo ahí empecé a trabajar con, pero ¿por qué te hablas así? Y sobre todo cuando me he dado cuenta, ¿no?, de cómo es posible que yo me hablo peor que las parejas varones que he tenido. O sea, yo no he tenido nunca pues un novio que me diga, tú eres tonta. Y yo me lo he dicho a mí mucho. Es que eres tonta, es que eres un desastre, que eres despistada, es que eres no sé qué, ¿no? Entonces también he empezado a poner atención a eso y a tomar conciencia de que yo me tengo que hablar bien, yo me tengo que tratar bien, ¿no? Y que ese es el inicio para luego yo poder aprender a tratar a los demás, ¿vale? Porque yo, fijaros, no tolero la violencia sobre mí, es decir, yo he sido siempre la chica a la que la dicen, hija, qué sensible, hija, qué exagerada, ¿no? Pero luego la violencia contra mí misma es tremenda, ¿no? Entonces, para ser coherente me lo he empezado a trabajar. Igual que trato bien a los demás, me trato bien a mí, ¿no? Y el reflejo de cómo yo me cuido es también cómo cuido a los demás. Entonces, para mí es muy importante el avance que hemos hecho en estos años de tomar conciencia de las violencias invisibles que ejercemos sobre los demás. Por ejemplo, deja al niño llorar que se le ensanchan los pulmones, ¿vale? Que lo dice mi abuela, ¿no? Lo decía mi abuela, y que yo hoy me he dado cuenta que es uno de los actos más monstruosos, más crueles y más violentos del mundo, ¿vale? El encerrar a un niño en una habitación a oscuras, un bebé recién nacido, y no atender sus demandas con la idea, ¿vale? Con la idea de que te está tiranizando, de que es un ser malvado que ha venido a joderte la vida, ¿no? Es realmente una cosa espantosa, ¿vale? Ya tenemos estudios que demuestran que el sufrimiento en los bebés tiene unas consecuencias en el deterioro cognitivo, ¿entendéis? Y que luego, en realidad, todos y todas las adultas que habitamos este mundo, estamos todos traumados por lo mismo, por esa crueldad, por esa violencia, por esa falta de amor y de cuidados, ¿sí? Que no reconocemos hasta que vamos a terapia, y a veces tenemos que estar 30 años en terapia o absolutamente toda la vida en terapia, ¿no? Por culpa de los sufrimientos que nos infligieron los adultos sin darse cuenta que aquello era violencia y que aquello hacía daño, ¿no? Entonces, para mí lo positivo es que ahora nos estamos dando cuenta de todas esas violencias que antes estaban normalizadas, ¿vale? Y que ahora ya no lo están, ¿no? Lo vemos en el desarrollo de la televisión, ¿vale? Cuando yo era pequeña nos reíamos mucho con él, mi marido me pega, de Martes y 13, muchísimo, ¿no? Y hoy en día, pues los propios autores admiten que sería imposible estar riéndose de la mujer maltratada con ese grado, ¿verdad?, de violencia, ¿no? Entonces, creo que en la medida en que vayamos tomando conciencia y sensibilidad de las violencias que sufrimos y que ejercemos, es cuando seremos capaces de, pues, darnos cuenta y tomar medidas, ¿no? Como lo que os he dicho. Yo estoy identificando lo mal que me trato a mí misma ahora. Y gracias a eso, pues puedo avanzar en el trabajo, ¿no? Para procurarme una buena vida y para cuidar mi salud mental y emocional. La violencia para mí es toda patriarcal, es decir, es un sistema de jerarquías, ¿no? El patriarcado es un sistema de jerarquías basado en el abuso y la explotación de las personas más vulnerables y de las personas más pobres, ¿no? Entonces, yo en mí identifico también violencias patriarcales contra los demás. No solo las sufro, también las ejerzo. El tema es que creo que existe una fuerte brecha entre el trabajo que están haciendo los hombres y el trabajo que estamos haciendo las mujeres para liberarnos de los patriarcados, ¿no? Nosotras vamos a congresos, a cursos, a talleres, devoramos libros, blogs, ¿verdad?, podcasts, nos apuntamos a cursos de Cora Herrera Gómez, ¿no? Hacemos todo un trabajo, ¿verdad?, de hablar con las amigas, círculos de lectura feministas, reflexión a punta pala, y ya estamos, ¿verdad?, en el camino, y siento que los hombres apenas están empezando a cuestionarse, ¿no?, los patriarcados que les habitan y la manera en que sufren y ejercen la violencia patriarcal. Como veis, ¿no?, como decía antes,
los hombres sufren la explotación laboral y las mujeres sufrimos todas las demás. Y ahora somos capaces de clasificar las violencias, ¿no?, que sufrimos, que no son solo físicas y sexuales, también emocionales, psicológicas, económica, ¿verdad?, la ciberviolencia y los femicidios. Gracias a que le ponemos nombre a las violencias, es como podemos también identificarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo veo a compañeras mías feministas que luchan contra la violencia machista y sin embargo ejercen ciberviolencia sobre otras mujeres, ¿vale? Por eso tan importante, ¿no?, el ponerle nombre a las violencias y también el hacer autocrítica amorosa. Bueno, cuando estamos en comunidad, ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos trabajamos el patriarcado, ¿no? Para mí, el trabajo del patriarcado es un trabajo de liberación. O sea, la idea es que nos podamos liberar de esos valores que hemos interiorizado y que aplicamos en nuestras relaciones cotidianas. Y bueno, pues creo que una de las claves es, por supuesto, que las mujeres podamos ser nombradas en los espacios de activismo, de lucha social, ¿no? Para mí es muy importante que podamos hablar con la A, que podamos nombrarnos en femenino, porque, bueno, en la medida en que seguimos metiéndonos bajo el genérico masculino que engloba a todos, ¿verdad? Pues, bueno, para mí es uno de los avances principales. O sea, yo de pequeñita aprendí a hablar de mí mismo, ¿sí?, hasta que empecé a hablar de mí misma, joder, y un cambio brutal. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, decir yo confío en mí mismo que decir yo confío en mí misma, ¿vale? Y es una magia el lenguaje, ¿no? Cuando empezamos a hablar en femenino y bueno, pues a nombrarnos y a visibilizarnos. Por supuesto, dentro de las comunidades debemos evitar la discriminación por cuestiones de sexo, de orientación sexual, edad, aspecto físico, color de piel, nacionalidad, capacidades, ¿no? Creo que en todos los espacios tiene que haber una tolerancia cero contra el machismo y la violencia, pero también una reflexión colectiva sobre el poder y los liderazgos, ¿no? Creo que el tema del liderazgo es uno de los más importantes porque creo que es una de las mayores fuentes de conflicto en los partidos políticos, en los sindicatos, en las asociaciones, ¿no? Quién ejerce el liderazgo y luego pues este tema que tenemos de crear lealtades a nuestro alrededor y pedir la obediencia ciega a los demás miembros para que sigan nuestro proyecto o nuestro programa o nuestra visión, ¿no? Lo difícil que es, ¿verdad?, el tema de las luchas de poder, ¿no? A mí, por ejemplo, me resulta un tema dificilísimo, ¿no? Por eso creo que nunca he podido trabajar en una universidad o instituciones, ¿no?, donde las luchas de poder, porque no tengo esa picardía para ver quién es leal a mí o quién no, quién me está serruchando el piso por detrás o no, quién me está clavando un pañal. No tengo esa astucia ni esa malicia, lo cierto es que es todo un arte, ¿no? El poder, bueno, pues llevar a cabo esas luchas de poder y salir vivo y con la cabeza bien, ¿no? Creo que ahora es cuando las mujeres, por ejemplo, estamos empezando a hablar de la violencia terrible que sufrimos en los espacios de poder, ¿no? En la política, ¿verdad? Tanto en las instituciones como en los movimientos sociales. Para poder trabajar en los patriarcados, las mujeres tenemos que tener voz y voto en todos los espacios y que se escuchen nuestras voces. Y esto también es un tema de tiempo, ¿vale? El tema de cómo se escucha durante más tiempo a los hombres que a las mujeres, ¿no? Yo en todos los espacios mixtos en los que he estado, por ejemplo, allá en Costa Rica, ¿no?, me impresionaba mucho porque los hombres eran capaces de coger el micrófono y estar hablando 1000 horas, ¿no? Y en cambio las mujeres cogemos el micrófono como intentando darnos prisa, como no molestar, como no acaparar el espacio de los demás, como aunque tengamos una idea genial, ¿no? Es como, y lo voy a decir rápido, ¿no? O también, bueno, eso está más que estudiado, ¿verdad?, que nosotras hablamos mucho más bajito, que nosotras hablamos como pidiendo perdón, que muchas veces bajamos el tono de voz. Yo, fijaros, cuando me quedé sorda, lo vi claramente, ¿no? Es decir, os escucho mucho mejor a los hombres porque los hombres proyectan su voz para ser escuchados y nosotras lo metemos para adentro y encima nos sentimos fatal por estar ocupando tiempo, ¿no? Pues creo que el tiempo es un tema fundamental. Por supuesto que nuestros aportes, nuestras ideas, nuestro trabajo tengan el mismo reconocimiento y la misma importancia de los hombres. Sabemos, ¿no?, que uno de los principales machismos en los espacios de activismo es explicarle a las mujeres lo que acabamos de decir nosotras, ¿no? O sea, por ejemplo, decir, pues yo propongo que hagamos tal, y después un hombre que dice, es decir, como ha dicho la compañera, ¿vale?, coge la idea como propia y la explica mejor, incluso se explica a ella para que lo entienda mejor, ¿no?
que a mí, por ejemplo, me pasó una vez en Honduras, ¿verdad? Que hay una conferencia y después un hombre empezó a explicarme lo que había yo dicho de una manera increíble, ¿no? Porque empezó a decir, sí, como la doctora Coral ha dicho, ¿no? Que las mujeres somos seres frágiles que necesitan protección, y yo, cuando he dicho yo que las mujeres somos frágiles y necesitamos protección, ¿no? Y ponía palabras, verdad, en mi boca que no habían salido, ¿no? Como, sí, como ha dicho Coral, Dios nos creó a los hombres para proteger a las mujeres, y yo espantadísima, ¿no? Yo decía, pero ¿por qué hace usted eso, no? ¿Por qué me hace a mí? Yo decía, yo jamás he dicho eso, ¿verdad? Bueno, esto es muy común en estos espacios colectivos, ¿no? Creo que también es muy importante que existan espacios no mixtos para que los hombres puedan hablar de sus problemas y para que nosotras las mujeres también podamos hablar de nuestros problemas y crear espacios en los que, bueno, pues podamos tratar nuestros temas específicos, ¿no? Espacios mixtos, espacios no mixtos. Creo que las dos cosas son importantes. Por supuesto, una de las claves, yo creo, es trabajar el arte de la comunicación no violenta, que si tuviéramos formación bueno, desde pequeñitos, en la infancia, desde la más tierna infancia, ¿verdad? Que pudiéramos aprender a expresar lo que queremos, lo que necesitamos, lo que opinamos, sin hacer daño a nadie, ¿sí? Y sin provocar en los demás dolor, ¿no? Otro aspecto fundamental a trabajar para liberar del patriarcado nuestros espacios de lucha, de activismo y de participación social es que se repartan todas las tareas por igual, ¿no? Y que podamos desobedecer los roles de género, ¿no? Porque, bueno, pues yo he estado en muchos espacios donde pues por ejemplo, los hombres se dedican a hacer la organización de la seguridad en la manifestación y nosotras las lentejas de que vamos a comer para la asamblea, ¿no? Y además yo en mis propios círculos también lo he hecho siempre, ¿no? Cuando ha habido que hacer algo manual o tal, yo siempre he preferido como encargarme de los cuidados, ¿no? De la comida y de etcétera. Entonces, creo que hay que plantearse como reto el superar o desobedecer la división sexual del trabajo. Y bueno, que también tengamos en cuenta que los problemas personales son tan importantes como los problemas colectivos, ¿no? Es decir, que lo mismo que hablamos de la política nacional, de la comunidad autónoma, del barrio, también podamos hablar de lo personal, de qué nos pasa, de qué pasa dentro de esta asamblea, dentro de este espacio, ¿no? Que hagamos una metaconversación, ¿no? De cómo nosotras mismas y nosotros mismos estamos relacionándolos y qué cosas tenemos que mejorar. Básicamente, yo creo que los espacios de diagnóstico siempre tienen que servir para tomar medidas, para buscar soluciones, ¿verdad? Para ver cómo podemos ir a mejor, ¿no? Creo que hay que crear espacios libres de obediencia y sumisión, es decir, para mí uno de los principales problemas de los cuidados, de la salud mental, dentro del activismo político y social, tiene que ver con las jerarquías y la acumulación de poder, ¿no? La acumulación de poder ejercido desde el autoritarismo, me refiero, ¿verdad? Creo que bueno, a mí me ha pasado siempre que cuando yo llego a colaborar en los movimientos sociales, lo primero que me hacían era preguntarme, ¿tú de dónde vienes, Coral? Y yo decía, no, yo vengo aquí así. No, pero ¿dónde vienes? Claro, me intentaban encuadrar pues por la universidad, la Carlos III de Madrid, por mi barrio, Aluche, ¿no? Me decían, ¿tú qué eres? ¿Anarquista, feminista, ecologista? ¿De dónde vienes? O sea, me pedían una etiqueta y que yo no sabía muy bien cómo porque no me quería encajar a ella, ¿no? Aparte yo, pues siempre he sido como muy rebelde a la autoridad, entonces dentro de los espacios de activismo me ha costado mucho bueno, no lo he logrado nunca, lo de someterme al criterio del líder, apoyar fielmente al líder en todo lo que dice, creer ciegamente en todo lo que me dice el líder. Siempre me ha parecido, bueno, donde yo mejor he trabajado con gente en espacios, ¿verdad?, donde he podido aportar mis críticas, ¿no? He podido disentir, he podido expresar mi desacuerdo y he podido sentirme plenamente integrada, ¿no? O sea, es decir, una más, ¿no? Creo que también es muy importante identificar los grupos de poder, sobre todo en los espacios grandes de lucha, ¿vale? ¿Qué grupos hay de poder, ¿no? Lo mismo dentro del Partido Comunista que de un sindicato, que en una asociación de vecinos, ¿no? O que incluso en una comunidad de vecinos, ¿verdad? ¿Quiénes tienen el poder? ¿Qué alianzas crean, ¿no? ¿Qué enemigos se crean, ¿no? Por eso creo que la base de los cuidados tiene que ver con la participación horizontal y en red, ¿no? Porque son las jerarquías lo que más nos hacen sufrir, porque las jerarquías
siempre conllevan una acumulación de recursos, de poder, de dinero, ¿vale? Y bueno, pues otro punto fundamental que me parece es tomar medidas para garantizar la libertad y la seguridad de las mujeres en la comunidad y establecer decálogos y normas de cómo vamos a cuidar la organización para que dure, ¿no? Cómo vamos a cuidar las relaciones dentro de la organización y cómo vamos a cuidar los espacios, ¿no? Creo que otro punto fundamental es romper el pacto de silencio de los agresores, ¿vale? Porque el problema que tenemos muchísimas de nosotras en los espacios de activismo es el tema del acoso sexual, ¿verdad? El tema de, bueno, pues la violencia sexual que sufrimos por parte de los compañeros en los momentos de ocio, sobre todo, ¿no? Hay que romper ese pacto de silencio y proteger, bueno, como integrar el Me Too, ¿verdad? En los movimientos sociales, ¿no? El Me Too que es yo te creo, ¿no? Bueno, pues creo que es fundamental porque los agresores siempre han contado con la impunidad, con el silencio de los demás, ¿no? Claro, para resolver nuestros conflictos, que este es el epicentro, ¿no? De la cuestión, cómo resolvemos nuestros conflictos para no hacernos daño, para no romper el grupo, ¿no? Para no romper la asociación, ¿no? Bueno, pues con amor, generosidad, valentía, comunicación no violenta, ¿no? Aprender a dialogar, a hacer autocrítica amorosa y plantearnos, ¿no? Colectivamente la resolución de los conflictos sin hacernos daño. Y bueno, esto en el ámbito de la pareja, yo hablo mucho de que otras formas de enfadarse son posibles, ¿no? Es decir, yo por ejemplo he descubierto con mi pareja que nos podemos pelear sin hacernos daño, sin insultarnos, sin humillarnos, sin herir el corazón de la otra persona, ¿no? Más que hacer una lluvia de reproches, la idea es de, bueno, ¿cómo hacemos para que no se repita, ¿no? O cómo hacemos para resolver este problema o este obstáculo que tenemos y hacerlo desde el amor, ¿no? Vale. Todo el objetivo es cómo evitamos hacernos daño, ¿no? Cómo podemos trabajar conjuntamente también cuando hay desacuerdo. Sí, cuando no estamos de acuerdo, cuando estamos enfadados, cuando hay conflictos, ¿no? A nivel no solo de la pareja, sino también a nivel comunitario, ¿no? Y otro planteamiento fundamental, otras formas de separarnos son posibles, es decir, podemos romper nuestras relaciones de amistad, de familia, de pareja, también sin hacernos daño. Podemos cuidarnos antes de la relación, durante y después de ella, ¿no? Bueno, pues más que contemplarlo como un fracaso, también entender, ¿no? A mí me pasa una cosa y es que me llama mucho la atención, por ejemplo, en Facebook, cuando se cierra algo, o sea, cuando un colectivo, por ejemplo, termina y anuncian en Facebook, vamos a disolvernos y esta historia se acaba. Después de, por ejemplo, 10 años de lucha, esto ha llegado a su fin, ¿no? Que a mí no me parece nunca un fracaso. Me parece maravilloso que podamos despedirnos y que podamos decir, oye, este proyecto en sí se ha agotado, pero bueno, cada uno puede seguir en otros proyectos, ¿no? Para poder, o sea, porque igual que las historias de amor de pareja acaban, pues también las historias de amor en grupo, ¿sí? Porque evolucionamos todos y todas, ¿no? Y para eso necesitamos mucha aceptación, es decir, entender que los colectivos no son eternos, no duran para siempre, ¿no? El tomar conciencia para que no sea una lucha de morir matando, o sea, para no crear una guerra, ¿no? Hay mucha gente que cree que para separarse hay que tratarse mal, o hay que pelearse, o hay que vivir un drama, ¿no? Yo creo que no, que lo bonito es poder despedirnos con amor y también aprender a negociar las condiciones de la separación con amor, ¿no? Ahora os voy a ofrecer un pequeño decálogo de cuidados en las organizaciones, que bueno, es orientativo, ¿verdad? Y que cada cual tiene que hacer, cada organización y cada colectiva tiene que elaborar el suyo propio, ¿no? Con los valores, ¿verdad? Que les identifican y que les definen, ¿no? Para mí uno de los valores importantes es el apoyo mutuo, ¿verdad? Tener en cuenta, muy importante, el tema de la diversidad, es decir, cómo las minorías, ¿no? Y los colectivos están silenciados, invisibilizados y discriminados en la sociedad, pero también dentro de nuestros grupos, ¿no? Hablo de las personas con discapacidades, bueno, por supuesto todas las demás causas de discriminación y de exclusión social. Como he venido diciendo, ¿verdad? El aprender a usar nuestro poder para no cometer injusticias y no abusar, ¿no? El aprender a aceptar un no y a encajar las derrotas,
que esto sobre todo yo creo que lo necesitan muchísimo los hombres, ¿no? Cuando les dices que no, pero en cualquier área, no solo en el sexual, sino también bueno, pues el aprender que no siempre podemos imponer nuestra voluntad, ¿verdad? Y que hay que aprender a aceptar con deportividad las negativas, ¿no? Y por supuesto, nosotras también aprender a decir que no. La igualdad dentro del trabajo en equipo y entre hombres y mujeres dentro de los espacios. Bueno, pues el que podamos participar en igualdad de condiciones. Una cosa muy simple, ¿no? Creo que nos puede ayudar mucho el crear espacios de acompañamiento en el que podamos hablar de cómo nos sentimos, de cómo estamos, ¿no? De los conflictos personales, entendidos como conflictos políticos, o sea, conflictos que nos afectan a todos, ¿no? Y a todas. Creo que también es bonito crear comunidad, es decir, celebrar los cumpleaños, ¿no? Los aniversarios, el año nuevo, también acompañar a nuestra gente querida en los entierros, en las pérdidas, en los momentos difíciles, ¿no? Y para mí, una de las principales, bueno, a mí lo que más ternura me da, ¿no? En los colectivos y en las comunidades, cómo se ayuda a la gente cuando alguien se queda sin empleo o cuando pasa malos momentos. Para mí este es un poco el sentido que tiene, ¿verdad? El construir estas redes, ¿no? Los apoyos y la ayuda mutua. Creo que también es importante saber dar la bienvenida y despedirnos con amor. Lo mismo a nivel colectivo que a nivel personal, ¿no? El que una persona cuando llega a una organización se sienta integrada. Este es uno de los grandes retos de las organizaciones, ¿no? Y también el que cuando una persona se quiera ir, pueda irse voluntariamente, o sea, y pueda despedirse con amor, ¿no? Creo que esto es muy importante. El que podamos cuidar nuestra autoestima, ¿vale? Que también es muy importante dentro de los cuidados, y cuidar nuestro ego. La autoestima es la relación conmigo misma, la relación que construyo yo conmigo misma o conmigo mismo, y el ego es el reconocimiento externo que necesitamos de los demás y que de alguna manera pues siempre entra en choque con otros egos, ¿no? Creo que una de las claves es evitar la competitividad y las luchas de poder, como he venido diciendo, ¿no? Y el poder trabajar cada una de nosotras y nosotros la humildad, ¿no? Como decía, para aceptar las derrotas y también para aceptar tus limitaciones, ¿no? Y para, bueno, pues saber compartir el poder con los demás. Todas y todos necesitamos reconocimiento, ¿vale? No hablo de la obtención de 15.000 likes o no sé cuántos followers en redes sociales. Eso no lo necesitamos. Eso lo necesita el ego, ¿vale? Pero nuestro corazoncito sí necesita, de alguna manera, sentir que dentro de la comunidad en la que estamos somos importantes, ¿sí? No imprescindibles, porque imprescindibles no somos nadie, ¿no? Pero a todos nos gusta, ¿verdad? Que, por ejemplo, nos felicitan el día de nuestro cumpleaños, ¿no? O que, bueno, pues que una compañera se presente, se haga una presentación y todo el mundo le diga, pues qué bien has estado, ¿no? Incluso también que se puedan emitir, bueno, pues críticas constructivas, ¿verdad? Pero sí que necesitamos reconocimiento, ¿no? Y también necesitamos cuidados en los buenos y en los malos momentos, que me parece muy importante. Por supuesto, muy importante la comunicación, porque, como he dicho antes, gran parte de los conflictos que tenemos con los demás seres humanos pues tiene que ver con los malentendidos, ¿no? Y con la dificultad para entendernos y para comunicarnos, ¿no? Claro, es que a mí me pasa mucho, ¿no? En redes sociales que digo algo, ¿verdad? Y de repente todo el mundo, cada uno lo ha entendido de una manera diferente, ¿no? Digo, pues será que no me estoy explicando bien, ¿verdad? Pero no, porque tiene mucho que ver como yo lo digo y también como lo recibe la otra persona, ¿verdad? Y además que cada uno lo ve desde su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, qué ricas están las lechugas, no sé qué, pues me dicen, hay que ver, Coral, que nunca hablas de los tomates. O hay que ver, y las cebollas moradas, ¿qué, Coral? Siempre hablando de las lechugas, ¿no? Y yo digo, no, si mi intención no era ofender a nadie. Yo es que quería hablar hoy de las... Pero otro día, por supuesto, hablo de los tomates, ¿no? Un poco lo difícil que es hacerse entender, ¿verdad? En redes sociales, pero también en nuestra vida interpersonal, ¿no? Cuando alguien nos dice algo, pues creo que todo esto se puede entrenar, es decir, podemos entrenar, por ejemplo, en el arte de la asertividad, ¿no? Y aquí os pongo, tienes derecho a expresar tu desacuerdo, a enfadarte, a expresar tu enojo, pero tienes derecho a hacer daño a nadie. Que esta es una de las máximas, ¿no? Que tenemos que aplicar en el cuidado de la familia, de nuestros amigos, de nuestras redes de activismo, ¿no? Otra cuestión importante, no es necesario hacer comentarios físicos sobre el aspecto
sobre el aspecto físico de los demás, que es una cosa que tenemos muy automatizada, ¿vale? Cuando nos encontramos es, uy, Coral, tienes más canas, o Coral, has engordado, o Coral, no sé qué, ¿no? Que yo siempre digo, te he preguntado yo sobre si estoy más gorda o no estoy más gorda, ¿no? Y también me lo trabajo yo, ¿vale? El cómo, cuando me encuentro con alguien, qué comentarios emito, ¿no? También creo que es importante el decir las cosas, no guardárselas, ¿no? El poder decir con asertividad, con valentía, con firmeza y con claridad lo que quiero, lo que opino y lo que necesito. Siempre intentando no hacer daño a nadie. Creo que hay que cuidar mucho nuestras palabras. Dentro de este aspecto de la comunicación, aprender a usar nuestras palabras y tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que no decimos, ¿no? Con los chistes, con las burlas, con las bromas, tener mucho cuidado también con los chismes, con los rumores, ¿no? Cómo participamos en ello, porque, bueno, pues hace mucho daño, ¿verdad? Cuando los demás hablan a espaldas nuestras, ¿no? Y difunden bulos o información que no es real y que creo que es también pues súper importante. Por supuesto, dentro de los espacios y las organizaciones hay que evitar el acoso, los malos tratos, ¿verdad? Evitar juzgar a los demás, ¿no? Y también practicar autodefensa emocional para no permitir que los demás nos hagan daño, ¿no? Esto, como todo, se puede entrenar. Es decir, yo el método que he encontrado para llevar la teoría a la práctica de todo este rollo que os estoy soltando es el entrenamiento. Es decir, identificar en qué momento tengo que decir que no, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha costado muchísimo no trabajar gratis, ¿vale? Yo antes, cuando era muy joven, trabajaba gratis y estaba sometida a todo tipo de abusos y de explotación. Y bueno, pues empecé a trabajarme el arte de decir que no. Y joder, me ha costado, que todavía me lo sigo trabajando y todavía me cuesta, ¿no? Pero que es una cuestión de entrenar, o sea, de pues identificar el momento en el que tengo que decir que no. Por ejemplo, muy simple. Si voy en el súper a comprar con mi hijo, ¿verdad? Si voy un poco floja o voy despistada y tal, cuando llego a la caja tengo todo lleno de chocolate, ¿me entendéis? Entonces digo, no, vamos a ver. Vas a llegar al súper para el niño empezar que quiero chocolate tal, no, ¿verdad? Y no es no, ¿no? Y mantenerlo, ¿verdad? Y ser firme y ponerle límites y no sé qué. Me cuesta mucho, pero bueno, lo hago porque por el bien de mi hijo, ¿no? Para no destrozarle la vida y también porque creo que todo se puede entrenar, o sea, que en la medida en que voy aprendiendo a decir que no, por ejemplo, y a poner límites a los demás, pues se me va dando mejor, ¿no? Para cuidarnos necesitamos mucha solidaridad y compañerismo ante las injusticias, es decir, no mirar para otro lado, ¿no? Cuando en la organización alguien está sufriendo malos tratos, ¿no? O no, ¿qué es lo que hacemos en la sociedad? Culpar a la víctima y justificar al victimario, ¿no? Y bueno, pues poder cuidarnos desde ahí, ¿no? Crear herramientas colectivas para aprender a cuidarnos porque nadie de nosotros sabe, o sea, no nacimos sabidos, hay que aprender, ¿no? Y crear, una de las cuestiones que creo que es importante es crear un grupo de cuidados que se encargue de esta cuestión, ¿no? Que además creo que englobaría un poco también al grupo que trabaja las cuestiones de feminismo y masculinidades. Necesitamos formación, ¿vale? Lo primero, la toma de conciencia y bueno, pues también que cada uno de nosotras y nosotras se pueda plantear todo el rato, ¿qué hago yo para mejorar mi organización? ¿Qué hago yo para mejorar mi relación con los demás compañeros y compañeras? ¿Qué puedo aportar yo para que este grupo funcione mejor? ¿No? El querer ir siempre a mejor. Fundamental el autocuidado, pero no me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo porque también quiero dejaros espacio, ¿no? Pero creo que el autocuidado es un asunto también político, sobre todo en la medida en que el patriarcado a las mujeres nos ha querido siempre tristes, deprimidas, amargadas, ¿no? Acomplejadas, muertas de miedo, adictas, frustradas, desoladas, aisladas y enfrentadas entre nosotras, que esto es muy importante, ¿no? El patriarcado nos quiere mal. Entonces, el autocuidado revolucionario, en la medida en que si ellos lo que quieren es que yo me destruya y verme hundida, pues yo voy a estar bien, ¿no? Por esta cosa que os digo de que todas tenemos derecho a vivir una buena vida, ¿no? Y es la rebeldía política lo que a mí me ha ayudado a aprender a cuidarme a mí misma. Es decir, si al patriarcado le viene bien que yo esté, por ejemplo, llorando porque Manolo no me quiere, pues que le den a Manolo que yo tengo que tirar para adelante, ¿no? O sea, que lo que quiero es estar bien y que es una vida muy cortita y que, bueno, pues hay que vivir lo mejor posible, ¿no? Entonces, es un asunto de rebeldía política, ¿no? El decir
¿Cómo puedo yo estar mejor? ¿Cómo puedo yo cuidarme mejor? ¿Cómo hago para cuidar a la vez la salud física, mental y emocional, ¿no? Yo creo que es fundamental conocerse a una misma, ¿verdad? Trabajar en una misma, conocerse bien, escucharse bien, que nos cuesta mucho a las mujeres, escucharnos a nosotras mismas, ¿no? Amor del bueno para construir una relación bonita conmigo misma, para confiar en mí, ¿no? Para trabajar por mi autonomía emocional y económica, que son los pilares, ¿no? De nuestra libertad y de nuestro bienestar. Como he dicho, ¿verdad? La autocrítica amorosa, ¿no? Para ver cómo puedo ir a mejor. La capacidad de autorregulación, con ello hago referencia a, bueno, nuestra capacidad, por ejemplo, para que se entienda así rápido, ¿no? Cuando voy a una fiesta, yo me puedo beber 3 botellas de vino o puedo beberme 2 copillas. ¿Me entendéis? Que si al día siguiente tengo que levantarme a las 7 de la mañana, pues todos decimos, uy, no me voy a pasar esta noche, me voy a beber 2 copas, no 2 botellas. Es decir, la capacidad que tenemos nosotras de autorregularnos nuestro comportamiento y dosificarnos, ¿no? Creo, como he dicho, que es muy importante aprender a cuidar las palabras, aprender a cuidar las emociones, aprender a escucharnos a nosotras mismas y a darnos credibilidad, que también es fundamental. Trabajar desde los cuidados, es decir, yo me cuido a mí misma, cuido mi cuerpo, ¿verdad? Pero también cuido mis redes de apoyo porque son el mayor tesoro que tenemos, ¿no? Mis redes de apoyo y de amor. Hay que cuidar también los niveles de autoexigencia cuando estamos militando y luchando en espacios sociales, porque lo cierto es que sin darnos cuenta nos exigimos a veces más de lo que podemos dar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que igual que somos las superwoman en el trabajo y somos las supermujeres en todo y que parece que podemos con todo, parece que también en los movimientos sociales y en las asociaciones y colectivas en las que estamos, ¿no? Podemos ser las mejores también, ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra energía y nuestro tiempo, sobre todo el de las mujeres, está muy limitado y hay que ver dónde ponemos la energía y el tiempo y qué luchas queremos batallar y qué luchas no, ¿no? Y qué contamos, qué cosas, bueno, con qué potencialidades contamos y cuáles son las cosas que podemos reforzar. Creo que es fundamental el derecho al descanso y a la desconexión, ¿vale? Las mujeres, además, habitualmente somos muy entregadas, ¿vale? Y nos damos por completo, ¿no? En los espacios de lucha y de trabajo, ¿no? Social. Entonces, creo que también es importante reivindicar el derecho a disfrutar. Es decir, el derecho a la fiesta, el derecho a divertirnos, ¿sí? Que habitualmente pues no ha sido un derecho pensado para nosotras las mujeres, ¿no? Para poder aprender a autocuidarme necesito, ¿no? Diversidad y feminismo, es decir, aprender a relacionarme en igualdad, ¿no? Y que los demás me traten también, ¿no? Como una compañera. Ser leal a una misma, esto es fundamental. Para mí es una de las claves del autocuidado en el activismo y en la participación política, es decir, no aceptar nunca injusticias ni normas en las que yo no he participado y tampoco colaborar con las injusticias que se cometen dentro de los grupos sociales, ¿no? Es decir, que podamos, bueno, pues decir, oye, esto no está bien, o oye, se está cometiendo una maldad contra alguien o alguien está siendo dañado, ¿no? El ser valiente y ser fiel a los principios que tiene una misma y a los valores que tiene una misma para no, bueno, para no meternos en sistemas de obediencia ciega, ¿no? Y de lealtad al líder. Es mucho más importante ser leal con una misma o con uno mismo que con los líderes, porque los líderes también pensar que van y vienen, ¿no? Y que, bueno, cuanto más jerárquica es una estructura social, más difícil es, ¿verdad?, el poder, bueno, pues crear espacios donde todos podamos colaborar, ¿verdad?, y espacios horizontales de trabajo horizontal. Creo que, bueno, se trata de estar siempre pensando en cómo podemos ir a mejor, ¿no?, en el proceso de la transformación, cómo puedo ir a mejor, cómo podemos construir un mundo mejor y sobre todo cómo podemos cuidarnos bien para poder seguir en la lucha, ¿no? Esto yo lo aprendí cuando empecé. Yo empecé en los movimientos sociales de Madrid en un encierro contra la ley de extranjería que tuvo lugar en el 2000, encerrada en una iglesia en Vallecas, y aprendí, una de las cosas más bonitas que aprendí fue que yo para luchar tengo que estar bien, tengo que dormir bien, tengo que comer bien, tengo que estar
bien también, ¿no? Claro, asambleas como hasta las 3 o las 4 de la mañana, ¿verdad? Los más veteranos y las más veteranas nos decían, hay que dormir, no podemos estar de fiesta, no podemos estar charlando, no podemos estar trabajando todo el rato, hay que descansar, también hay que irse a casa, los que teníamos casa, ¿no? Para desconectar, ¿no? Y eso es, creo que importante. Y por supuesto el compromiso con una misma, ¿no? Que muchas veces tendemos a tener más compromiso con la causa o con el colectivo que con nosotras mismas. Creo que fundamental, ¿no? Bueno, pues poder autocuidarnos y verlo como desde una perspectiva política, ¿vale? Es decir, yo tengo derecho a cuidarme a mí misma y si no me cuido a mí misma, pues tampoco voy a poder cuidar a los demás, ¿no? Bajo esta premisa de puedo ahorrarme todo el sufrimiento innecesario, puedo estar bien, ¿no? Puedo ayudar a las demás, pero también ayudarme a mí misma, ¿no? Puedo pedir ayuda cuando la necesito, que esto creo que es un tema que necesitan sobre todo los hombres, ¿no? El aprender a pedir ayuda cuando están mal. Pero también nosotras, por supuesto, las mujeres, ¿no? Y por supuesto, el cómo me cuido yo y cómo hago para que, bueno, para no sufrir yo y para que los demás no sufran, ¿no? El plantearnos cómo ser mejores personas al final, ¿sí? Cómo ser mejor persona, no en relación a la competitividad de ser mejor que alguien, sino que ya que soy buena persona, pues ser mejor todavía, ¿no? Que todo se puede mejorar y que de alguna manera somos seres en construcción, que siempre nos estamos, bueno, siempre estamos creciendo, siempre estamos transformándonos, siempre vamos a mejor, ¿no? Al menos yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Y que es un poco también la gran esperanza, ¿no? El decir, yo me comprometo conmigo misma, con mi autocuidado, con mi felicidad, con mi bienestar y con el de los demás. Yo me hago a mí misma la vida más fácil y más bonita, pero también las de los demás, ¿no? Y bueno, pues alguna de mis propuestas que podéis encontrar este artículo en mi blog y en mi libro Mujeres que ya no sufren por amor, que se llama Los amores compañeros, que es uno de los posts más leídos de mi blog, en el que, bueno, pues hablo de ese concepto tan bonito del compañerismo y de la solidaridad, ¿no? De poder construir relaciones donde podamos, bueno, pues tratarnos con respeto, con amor, con cariño, ¿no? Y donde todo sea mutuo, porque, bueno, pues estoy convencida, ¿no? De que cuando no hay reciprocidad y cuando no es mutuo, bueno, pues las relaciones son muy dolorosas, ¿no? Y también son una fuente de explotación y de sufrimiento, ¿no? Creo que en el sexo todo tiene que ser mutuo, ¿no? Las emociones también y por supuesto los cuidados, porque si no son mutuos, pues son explotación. He llegado al final. Muchísimas gracias a todas por escucharme. También gracias a toda la gente que ha estado desde el Zoom. No sé cuánto tiempo tenemos, me he comido un poquillo, ¿verdad? El espacio de participación. Pasadas 5 minutos, pero si queréis, si quieren, podemos. Vale. Lo que sí voy a necesitar, si queréis hacerme alguna pregunta o algún aporte o alguna cuestión, es que uséis el micrófono porque soy sorda, tengo una discapacidad auditiva y, bueno, con el del tren no oigo muy bien hoy. Entonces no sé si tenemos ahí otro micrófono para... No, vamos a aprovechar que está aquí Coral. Hacerle alguna pregunta que se apetezca. Has hablado de muchas cosas. La verdad es que a mí esto de la autocrítica amorosa me ha gustado. Pero me la apunto. Perdón. Nada, también por el Zoom, ¿eh? Si alguien por el Zoom en el chat. ¿Por qué tan bajito? No lo sé. Ahora mejor, ahora me ves mejor. Claro, decía eso, que me quedo con este concepto de autocrítica amorosa, me ha gustado, ¿no? Porque yo creo que tenemos que hacer mucha reflexión de cómo son nuestras relaciones, ¿no? Y me gusta autocrítica para todo en nuestra vida, pero también en nuestras relaciones personales. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Yo sé que son muchos temas, ¿verdad? Que es un bombardeo. Pero bueno, no sé, si tenéis dudas también, si queréis, podéis encontrar información de mí en Google, en el blog, tengo podcast, tengo vídeos, etcétera, ¿no? Ahí podéis encontrar como más reflexiones en torno a este tema de la autocrítica amorosa y de los cuidados, de la buena vida, del buen vivir, ¿no? Y de el trabajo que tenemos que hacer a nivel personal y a nivel colectivo para poder querernos mejor y para poder relacionarnos mejor, ¿no? Y también yo creo que eso, bueno,
es la base del mundo que queremos, ¿no? Pues el poder trabajar nuestros patriarcados y poder, desde lo personal, pues ir a lo político. Hay dos preguntas en el chat que te leo, Coral. Sí. Aparte de varios comentarios de muchas gracias, me ha encantado, súper interesante, me ha gustado mucho. Y dice, Fer dice, la violencia se reproduce a toda velocidad. ¿Cómo la frenamos? Y Julia dice, ¿cómo podemos ser menos exigentes con nosotras mismas y con la sociedad viendo las injusticias que cada día salen en los telediarios sobre los asesinatos a las mujeres? Preguntas fáciles, ¿eh? Sí. Bueno, la violencia es sistémica. La violencia es sistémica en el sentido de que estamos organizados en unos sistemas de organización política basados en el abuso y la explotación. El capitalismo, por ejemplo, no se sostendría, ¿no?, si las mujeres no trabajáramos gratis. Es decir, se aprovecha de la fuerza de trabajo, de la energía y del tiempo de todas las mujeres, ¿no? Si viniera ahora mismo una civilización extraterrestre a intentar comprender cómo funciona el planeta Tierra, yo creo que alucinarían mucho, ¿no? Porque a ver cómo le explicas tú que la mitad de la humanidad trabaja gratis para la otra mitad y lo hacemos voluntariamente. Y que nadie nos pone un cuchillo en el cuello. Bueno, a muchas sí. A muchas mujeres sí, ¿vale? Pero que las mujeres en los países que somos sujetas de derechos, ¿no? Reconocidas como seres libres, también lo hacemos, ¿no? Incluso las chicas más jóvenes de hoy en día lo siguen haciendo. ¿Cómo le explicas tú, verdad, a esta gente que lo hacemos porque nos creemos que es amor, ¿sí? Lo llamamos amor, como decía Silvia Federici, ¿verdad? No es amor, es trabajo gratuito. Generamos 13 billones de dólares cada año trabajando gratis para los hombres y se benefician pues los papás, los maridos, los jefes, en fin, todos los hombres. Claro, antes eso no se consideraba violencia, ¿no? Pero ahora ya sabemos que el abuso y la explotación son violencia, ¿no? Y que de hecho esa violencia la sostienen sobre sus hombros las mujeres más pobres del planeta, ¿no? Son ellas las que sufren todas las opresiones, toda la explotación y todo el abuso del sistema. Y entonces, pues yo creo que la base del asunto es acabar con la pobreza para poder acabar con la explotación, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy como muy metida en el tema de la renta básica, que me parece como un instrumento maravilloso, ¿no? Fijaros por qué, desde el día en que alguien me preguntó, pero bueno, y entonces, ¿quién me limpia la mierda a mí si hay una renta básica? ¿No? Porque yo decía, imaginaos una renta básica de 1.200 euros. Claro, me decía alguien, no, pero es que entonces, ¿quién me limpia a mí mi casa? ¿No? Digo, te la limpias tú. No hay nada más revolucionario que limpiarte tú, tu propia casa, ¿no? Me decía, ¿y los niños quién me los cuida? Y digo, pues habría que pedirle al Estado el derecho inalienable de todos los papás y las mamás a cuidar a sus propias criaturas, ¿no? Y luego los trabajos más pesados tendríamos que hacerlos en comunidad, turnándonos para asumir lo que no le gusta a nadie, por ejemplo, barrer las calles, ¿vale? O, yo qué sé, bajar a las cloacas de la ciudad. La cuestión es que tenemos los medios, tenemos los conocimientos, tenemos la inteligencia, tenemos la tecnología para poder acabar con este sistema de explotación y no lo hacemos. Y no lo hacemos, ¿no? Y creo que esto es uno de los grandes interrogantes, que es ¿por qué no lo hacemos, ¿no? Si ya sabemos que nuestro sistema está construido para que unos pocos ganen mucho dinero y los demás vivamos en la pobreza, ¿no? Porque esto sí que me parece como muy importante, el entender que el capitalismo necesita bolsas de pobreza y que nunca se podría permitir, o sea, los ricos nunca podrán permitir que se acabe con la miseria, ¿no? Con la mano de obra barata, ¿no? Con la explotación que recae sobre todas nosotras. Imaginaros si los hombres tuvieran que pagar todo el trabajo que hacemos, ¿no? En estos días han salido noticias sobre jueces que están otorgando a mujeres que han trabajado en casa, ¿no?, un salario, ¿vale?, que luego calculándolo realmente, o sea, una era 35 años creo por 200.000 euros, no salen las cuentas realmente, ¿no? O sea, es muchísimo más dinero el que nos tendrían que pagar por todo lo que no se considera trabajo y es trabajo. Pero bueno, el tema es que la violencia es sistémica, entonces lo que hay que hacer es visibilizar esas violencias, identificarlas, ¿no? Ponerles nombres y apellidos también, ¿no? Es decir, por ejemplo, todavía no nos han dado los nombres y apellidos de los hombres que se enriquecieron con la pandemia.
nos han hablado, nos han dado cifras, ¿no? De que unos pocos hombres se hicieron súper mega millonarios con la pandemia, las mascarillas, las vacunas y todo eso, ¿no? Pero nombres y apellidos necesitamos y caras visibles, ¿no? De quiénes fueron esos hombres que ganaron tantísimo dinero, ¿verdad? Con el sufrimiento de la población mundial. Creo que esta es la base, ¿no? Ponerle nombres y apellidos a la gente y luego también creo que una de las cuestiones está en el espejismo de que vivimos en un sistema democrático, ¿no? Es decir, en el poder plantearnos colectivamente que una democracia no es posible si cualquier persona puede presentarse a las elecciones y destrozar nuestro sistema sanitario. ¿Sí? O sea, no hay democracia si cualquier persona puede acceder al poder, destrozar las escuelas públicas, destrozar las universidades, destrozar los hospitales. Eso es violencia. Y para mí es una violencia mucho más terrible que la violencia de quemar un contenedor, por ejemplo, ¿no? O de pintar una pared, ¿no? La violencia sistémica es esta a la que me refiero, es decir, que una señora, un señor pueda maltratar a los trabajadores públicos, ¿no? Para que se larguen a la privada, ¿no? Que puedan atentar contra la vida de millones de personas. No estamos hablando Andalucía, Madrid, Castilla y León, ¿verdad? Muchos espacios donde la salud, el derecho a la salud de muchas millones de personas está siendo, bueno, pues violentado. Entonces, la cuestión es cómo es posible que llamemos democracia a esto, ¿no? A un sistema donde cualquiera puede ejercer violencia sobre la población. Bueno, las listas de espera, por ejemplo, son un instrumento de tortura que además mata, ¿no? El que tú no te puedas operar de un cáncer porque hay una persona trabajando activa, lo llaman mala gestión, ¿vale? Pero en realidad es maldad, crueldad y perversidad absoluta. Y de esa violencia sistémica es de la que debemos de hablar, ¿no? De cómo la democracia al final es un sistema de transferencia, ¿no? De mis bolsillos a los bolsillos de los ricos, ¿no? De cómo ellos reciben todas las ayudas, ¿no? De cómo nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Cuando pusimos 70.000 millones de euros para rescatar los bancos, ¿no? Y nadie nos ha rescatado a nosotros y nosotras. Eso es la violencia. Y luego la segunda pregunta, no me acuerdo. La segunda, y hay dos más, ¿eh? Dice, la segunda decía Julia, ¿cómo podemos ser menos exigentes con nosotras mismas y con la sociedad viendo las injusticias que cada día salen en los telediarios sobre los asesinatos a las mujeres? Te aviso que hay dos más que son igual de potentes, digo, para... Vale, pues no, bueno, yo creo que más que exigencia es un poco el pensar que lo poquito que hacemos cada una y cada uno de nosotros desde nuestros espacios de cotidianidad es lo que contribuye a cambiar el mundo. Quiero decir, por ejemplo, a mí me ha impactado mucho el pasar la infancia rodeada de mujeres luchadoras, ¿no? Que las amigas de mi mamá son mujeres feministas y me marcó mucho, ¿verdad? El estar con gente que ponía en práctica lo que decía, que tenía coherencia con sus... Yo, por ejemplo, es uno de mis objetivos, ¿no? Tener coherencia con lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Y bueno, es difícil, ¿verdad? Es muy, muy difícil ser plenamente coherente, ¿no? Con lo que una piensa. Además, cualquier persona, a mí, por ejemplo, me puede echar en cara toda la incoherencia que tengo yo. Fijaros que me decía María en el tren, oye, Coral, que descanses en el tren. Y yo, sí, yo pensando, sí, que tengo que responder 50.000 mails, repasar la esta, que tenía como 400 diapositivas, a ver si las puedes dejar en 100, ¿no? Y entonces me dice, bueno, échate la siesta, ¿no? Siesta, o sea, yo al principio pensaba, la siesta, ¿no? Pero bueno, si voy a dar una charla de autocuidado, de cuidado, de no sé qué, también lo tengo que poner yo en práctica, ¿vale? A mí es el mayor reto que tengo, el bla, 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 que se me da estupendamente, ¿no? Pero luego el trabajar eso conmigo, ahí yo creo que sí que hay que ser exigente con una misma, ¿no? Es decir, oye, que hay que dormir, que hay que comer bien, que hay que alimentarse bien, que hay que cuidarse, ¿no? Y llevarlo a la práctica cotidiana y sobre todo el trabajar el tema de la autoexplotación, ¿verdad? A la que estamos sometidas. Pero bueno, queda para otra conferencia. Tenemos dos preguntas. Te cuento la siguiente pregunta. Bueno, Julia también se preguntaba cómo a día de hoy muchas jóvenes siguen teniendo idealizada la figura del príncipe azul y cómo Disney hizo mucho daño en ese sentido. Y Brenda tiene una pregunta concreta. Dice, en el tema de la autocrítica amorosa, como mamá que diariamente nos despertamos tratando de hacerlo mejor que el día anterior y hay días muy complicados, parece que nunca es suficiente, pero es desgastante.
desgaste emocional y físicamente. ¿Cómo autocuidarme desde la autocrítica amorosa en ese aspecto? Tienes público devoto y con intereses profundos. Bueno, a las mujeres nos tienen de rodillas gracias a los mitos. El primer mito, el del príncipe azul y la media naranja, serás feliz cuando encuentres a tu otra mitad. El segundo mito, que es el de la familia feliz, y el tercer mito, que es el de la conciliación. Es decir, esta idea de que tú puedes fundar una familia feliz, trabajar 8 horas más los de transporte si vives en una gran ciudad, puedes además tener tiempo para cuidar con plenitud a tus hijos, ayudarles con los deberes, llevarles a las extraescolares, charlar con ellos en profundidad, hacer la cena, meterles en el baño, preparar la comida del día siguiente, doblar la ropa, preparar el chándal, los centros de natación, después de cenar y de acostar a los niños, contarles un cuento maravilloso, dedicarle tiempo a tu marido, tiempo de calidad, tiempo de tal, darle sexo en la cama, y después tú ponerte a ver tus cosas y además tener tiempo para ir al salón de belleza, cuidar, ¿no?, tu lado espiritual, cuidar tu aspecto físico, cuidar tu ejercicio y tu salud, cuidar a tu madre, cuidar a tu familia, cuidar a tus amigas, cuidarte tú. O sea, es imposible. Es imposible. El mito de la superwoman, ¿no?, nos ha hecho mucho daño también, esta idea de que es posible llegar a todo, tener tiempo para todo, y que además estamos cometiendo el fallo un poco también de, pues a ver cómo lo explico. Yo, por ejemplo, cuando cojo el Instagram y tal, ¿no?, y veo a amigas mías o a gente que no conozco, pero que son próximas, ¿no?, y la veo y digo, mírala, está monísima, qué figura tiene más maravillosa, qué novio más guapo, cómo la quiere, cómo la cuida, mira qué 2 niños tan bonitos, qué perfecta es esta familia, ¿no? Cómo hará con todo, ¿verdad? Para ser catedrática y no sé cuánto y además no sé qué, ¿no? Pero es porque, claro, a mí me dicen lo mismo, me dicen, joder, Coral, ¿y tú cómo puedes con todo, no? Claro, porque yo cuando tengo una bronca con mi marido que no baja la tapa del váter, no voy a denunciar al Instagram, ¿no? De tengo un marido que no sé qué, que no sé cuánto, ¿vale? Cuando estoy enfadada, cuando tengo malos días, ¿verdad? Yo, por ejemplo, no posteo cuando me viene la regla, porque digo, pues para no expresar mi rabia, ni tal, ni cual, no, yo las fotos es de sonriente y no sé cuántos, ¿no? Hoy, por ejemplo, me he hecho una foto sin maquillaje y sin filtros y la he puesto en Instagram porque digo, bueno, es que siempre está una mostrándose divina de la muerte y maravillosa, ¿no? Todas contribuimos, ¿verdad? A esa imagen en redes sociales, y bueno, estamos todas sometidas a los mitos, ¿verdad? De nuestra cultura que nos tienen presas y que también nos tienen un poco de rodillas, ¿no? Porque yo cuando me pongo a desmontar, por ejemplo, mitos en mis conferencias, que es lo que más me gusta, lo que hago es sacar datos de la ONU, en la que los informes del 25 de noviembre del 2018 para acá nos demuestran que toda la violencia la sufrimos en el hogar. Es decir, es en el seno de la familia feliz donde nos violan. ¿Entendéis? Yo, por ejemplo, cuando era joven creía que me violaban en la calle, entonces volvía a casa de fiesta, pues por la noche con mucho cuidado, ¿no? A ver si... Pero lo cierto es que nunca me encontré con un violador. Donde más nos violan es en casa, los novios, los exnovios, los maridos, los exmaridos, los padres, los abuelos, los hermanos y los primos, ¿no? Es en casa donde las mascotas sufren malos tratos, las personas mayores también, personas mayores adultas, y los niños y las niñas. Es en la familia feliz donde se concentra toda la violencia de nuestro sistema. Pues que nos están vendiendo, ¿no? Pues creo que por eso es tan importante desmitificar, ¿no? Y que no nos cuenten cuentos para mantenernos con esa idea de que la felicidad está en la... Bueno, pues encontrar un hombre culto, sensible, maravilloso, no violento, simpático, alegre, tierno, si puedo seguir, ¿no? Porque, bueno, pues porque nos hace mucho daño. Y con respecto a lo de la autocrítica amorosa, para mí es muy importante que manejemos el concepto de la autocrítica amorosa con amor, es decir, que no nos fustiguemos, ¿vale? Porque los ejercicios de autocrítica amorosa muchas veces sin darnos cuenta no es sobre todo en el tema de la maternidad en concreto. O sea, a mí me pasa mucho, pues por ejemplo, que cuando viajo, ¿no? Como de ahí le tengo que llevar un regalo a mi niño porque me siento muy culpable, porque estoy fuera de casa durante un día o 2 o lo que sea, ¿no? Y mi compañero me dice, no le hagas regalos, que él esto no es una compensación, tú tienes que trabajar porque hay que ganarse el pan.
¿no? Es decir, el niño tiene que entender que es tu obligación, que no es que te vas porque quieres, no es bueno, sobre todo porque el niño sabe muy bien cuando me siento culpable. Entonces, claro, tengo que trabajar esa culpabilidad, tengo que trabajar el fustigamiento constante, ¿no? Fijaros, yo, por ejemplo, cuando estoy dando una charla de hay que hablarse bien, hay que hablarse con amor, nada de gritos, nada de insultos, nada de humillaciones, hay que explicarse bien las cosas, hay que tal, yo luego llego a casa, ¿no? Y es como de ¿no? O sea, porque entonces digo, Dios mío, he gritado al niño, ¿no? Y empiezo a sentirme fatal ¿y por qué le he gritado? Claro, yo, ¿no? Porque además, bueno, pues yo estoy como que me he metido mucho en el rollo de la crianza respetuosa, amorosa, no sé qué, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que también está el mito de la mamá perfecta, que nunca pierde los nervios, que nunca se cabrea, ¿no? Que siempre tiene todo bajo control. No, pues la verdad es que lo que he aprendido yo a decir mucho es lo de yo hago lo que puedo. Los días sobre todo malos que tengo en los que yo misma me digo, ojo, esto lo podías haber hecho mejor, esto lo podías haber hecho mejor, ¿no? Pues yo me digo, mira, yo hago lo que puedo. Yo desde que me levanto por la mañana, yo digo, hoy todo lo voy a hacer con amor. Voy a intentar hacerlo todo con amor, o sea, desde, bueno, pues las lentejas, para que no se me quemen, ¿no? Hasta enviar emails, todo mi trabajo, lo que haga con el niño, con amor. Pero lo cierto es, ¿no? Que los niveles de agotamiento muchas veces no me permiten ser tan amorosa, maravillosa como yo quisiera, ¿no? Y que luego también el proceso de domesticación de un cachorro animal, como el que estamos las madres hoy en día, pues también requiere dosis de autoritarismo. Te ríes, ¿verdad? Pero es que es verdad, o sea, claro, yo soy una persona, o sea, yo voy un poco como de Santa Teresa de Coral, me llamo yo a mí misma, ¿no? De qué buena soy, ¿no? Qué bien, autocrítica amorosa, ser mejores personas, ¿no? Todo es muy bonito, ¿verdad? Pero lo cierto es que me tengo que trabajar un montón de cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la culpa constante que siento y me tengo que trabajar un montón de cuestiones que tengo claro a nivel teórico, pero que luego a nivel práctico es más difícil. Por ejemplo, cómo ejercen los demás su poder sobre mí, ¿vale? Yo lo que hago siempre automáticamente es victimizarme. Digo, pues hay que ver yo que soy tan buena, ¿verdad? Y los demás que quieren ejercer su poder sobre mí, no sé para qué, pero tal, ¿no? Entonces, bueno, lo que hago ahora es trabajarme ese victimismo, responsabilizarme, ¿sí? Del efecto que quieren provocar los demás en mí con sus movidas, ¿no? Y también yo entender cómo ejerzo yo el poder sobre los demás. Y en concreto, el mundo de la infancia y de la maternidad y la crianza me está sirviendo mucho para aprender cómo esas relaciones de poder, ¿vale? Porque mi hijo es un animal que intenta dominarme, ¿no? Y me pasa igual que con el perro, además. Es verdad, o sea, un perro tiene que tener claras quién es la jefa o el jefe de la manada en la casa, y si no lo tiene claro, se convierte en un animal peligroso, ¿vale? Entonces me he pasado toda la vida haciendo lo que más odio en el mundo, que es ponerle límites a la gente, ¿no? Que a veces digo que es un castigo que me manda el Señor para que practique, pero que en realidad es que eso es la vida, ¿vale? Que nos pongan límites a nosotros y que nosotros pongamos límites a los demás, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es ahí en las relaciones de poder, ¿no? Donde tenemos que ver cómo aprender a tratarnos mejor, cómo poner límites a los demás, cómo no abusar y cómo evitar que abusen de nosotros. Y es una tarea pues tremenda, ¿no? Porque no es fácil educar, no es fácil poner límites y luego yo una cosa que me anima mucho es pensar que las madres lo tenemos todo en contra, ¿no? O sea, que las madres, yo por ejemplo, entrego a la sociedad a un niño de 6 años sin el más mínimo, la más mínima contaminación de machismo ni de patriarcado, ¿vale? Y 4 meses que lleva en la escuela y ya estoy que me quiero morir, ¿sí? Porque mi niño llega a casa y es como, pero niño, ¿no? O voy con él por la calle y va cantando despacito, ¿no? De yo soy el yo, pero cállate que yo soy feminista, madre mía, ¿no? Es una frustración enorme, ¿vale? Bueno, pues criar un niño, ¿no? Con unos valores y unos principios y que la sociedad le venda a otros, ¿no? Y que toda la cultura, ¿verdad? Promueva, ¿no? El tema de convertir a nuestros niños en seres violentos. Estoy preocupadísima con el tema, por ejemplo, del porno y de las violaciones, ¿no? De niños de 11 años. O sea, estamos con un problema muy gordo, ¿no? En la crianza y en la educación. Y además, por ejemplo, estoy tomando conciencia, ¿no? De cómo de mis propias violencias, es decir, por ejemplo,
Yo soy adicta al chocolate, soy adicta a la pantalla y mi hijo está asumiendo mi adicción a la pantalla del chocolate porque me ve todo el día, ¿no? Entonces, si quiero trabajar en mi hijo, tengo que trabajar en mí, ¿verdad? Con honestidad, ¿no? O sea, siendo honesta, sin autoengañarme, en fin, es todo un reto lo de la crianza, pero sí que lo veo también como un espacio de resistencia y de lucha política, porque ahora mismo es también el epicentro del patriarcado, ¿no? La crianza y la maternidad en un mundo que nos penaliza por criar y nos penaliza, bueno, nos ponen todos los obstáculos posibles. En vez de victimizarme, pues lo que hago es decir, venga, seguimos luchando, ¿no? Y seguimos adelante y esto es lo que a veces lo pienso, ¿no? Que más que cualquier charla o conferencia, el mayor fruto que voy a dar a la sociedad es un niño que no sea machista y no sea violento, aunque me cueste la misma vida, pero yo voy a poner todo lo mejor de mí para que así sea, ¿no? Y creo que me he pasado ya muchísimo, ¿verdad? De la hora, chicas. No sé Vamos ni qué hora es. a leer el comentario de Mayra sin abrir la pregunta, porque creo que más o menos ha sido contestando alrededor de lo que comenta, y dice Mayra: a mí me cuestiona mucho los espacios feministas con las mujeres que somos madres. Muchos espacios, como lo decías, están pensados para mujeres jóvenes. ¿Cómo hacer para que se haga conciencia de esa realidad de muchas? Parece que la maternidad nos anula el activismo, y sin embargo estabas diciendo de la maternidad como espacio de resistencia. Entonces, con estas últimas palabras, Me pasas el micrófono para que cierres, sí, porque se nos ha hecho un poco tarde, así que simplemente daros las gracias, sobre todo a las del Zoom, que parece que somos tenido olvidadas, pero no, aquí os ha atendido Gracias a todos. todo el rato, María. Se nos ha echado la hora, ¿verdad? Sí, Ya. Coral, y muchas Hay que ir gracias a casa. tú por tu generosidad, sobre todo por contarnos también tus aspectos personales abiertos aquí en canal. Me encanta escucharte porque creo que lo que nos pasa a una, nos pasa a todas, y tener estos espacios de compartir, de dialogar, pues bueno, nos gusta mucho. La verdad es que nos sentimos muy a gusto, ¿no? Y de verdad que igual te volvemos a invitar más adelante. Cuando queráis. Así que muchísimas gracias y nada.